Ko arape ñamoñepyrũ poha amandaje guasu ñe'ẽkuaaty jeporuregua. Tañag̃uahẽ porãjoaite. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, docentes, directores generales, directores misionales, estudiantes e invitados de distintos puntos del mundo. Sean todos bienvenidos al Quinto Congreso de Lingüística Aplicada. El Quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada se lleva a cabo en modalidad virtual desde la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, siguiendo la temática de las ediciones anteriores, Ñenguera Cuaderapere, por el camino del mayor conocimiento de las lenguas. El Quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada reúne a investigadores y estudiantes de Paraguay y otros países de la región y del mundo. Así, la Universidad Nacional de Asunción, a través del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía, propone este evento con miras a mantener y profundizar un espacio de convergencia con diferentes miradas y contextos, y como un espacio de integración sin fronteras entre lingüistas e investigadores de Paraguay y del mundo. Son bienvenidos a este congreso trabajos de investigadores nacionales y extranjeros en el área de la enseñanza de lenguas materna y extranjera, trabajos en el área de la traducción, literatura, trabajos interdisciplinarios y transculturales que involucren el uso de la lengua en contextos sociales o que busquen la mejora de la calidad de vida de individuos y grupos por medio del lenguaje. Se trabajarán los siguientes aspectos en este Quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada: ejes temáticos, análisis conversacional, análisis del discurso, adquisición y aprendizaje de lenguas, enseñanza de lenguas para especialidades, enseñanza y aprendizaje de lenguas maternas y extranjeras, formación de profesores, géneros textuales, lengua y literatura, lengua y traducción, lengua y tecnología, material didáctico, multimodalidad discursiva. Damos inicio a nuestro evento con las palabras de la directora del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, doña Valentina Canese. Ñajenduma y Chupe. Maitei Maeixapa, buen día, buen día, good morning, good morning, bonjour. Es para nosotros realmente una gran alegría poder estar aquí con todos ustedes en el quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Desde hace 5 años que hemos estado haciendo este esfuerzo de congregar a colegas, investigadores, estudiosos de la lengua y todos los aspectos referentes a la lengua, ayudados por la tecnología. En la pandemia tuvimos la oportunidad de conectarnos y desde ese entonces hemos podido, a través de estos medios, conseguir compartir conocimiento relacionado a nuestras lenguas oficiales, el castellano, el guaraní y lenguas extranjeras que se hablan en nuestro país, como lo son el inglés, el portugués, el alemán, el francés y otras lenguas también, las lenguas indígenas, que tenemos 19 lenguas indígenas en nuestro país. Tenemos en estos años hemos tenido la oportunidad de tener a reconocidos conferencistas y panelistas, y este año no es la diferencia. Tenemos con nosotros un programa muy interesante de 14 conferencias magistrales en donde colegas de todo el mundo se han sumado a nuestro evento para compartir temáticas de interés para nosotros los estudiosos de la lengua, que tienen que ver en la intersección de la lengua con la sociedad, con la educación, con los aspectos culturales e interculturales. Y también hemos tenido la buena gracia de recibir 28 propuestas de paneles temáticos que estarán compartiendo sobre diferentes aspectos, tanto de los estudios lingüísticos como literarios,
Anoche ya empezamos con un panel muy interesante y hoy continuaremos con esos paneles. Y así también hemos recibido una gran cantidad de trabajos de investigación sobre la lengua y la literatura que se estarán compartiendo a través de ponencias tanto sincrónicas como asincrónicas a través de nuestras redes, del canal de YouTube y de manera síncrona en el programa que pueden encontrar en el sitio web del Congreso y www.compla.org y en el canal de YouTube del Instituto Superior de Lenguas. Entonces es para nosotros realmente una gran alegría, como ya lo he dicho, poder iniciar este quinto año con varias alianzas estratégicas que vamos haciendo con colegas de todo el mundo. Y este año tenemos realmente el honor de haber sido invitados para conformar la Cátedra de Educación Iberoamericana de Educación Intercultural Bilingüe que estaremos presentando luego de esta inauguración con la profesora Ana Paula Laboriño y el director Germán García Rosa de la OEI, a través de un convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional, el Instituto Superior de Lenguas y la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura en Paraguay. Entonces, realmente de esta manera vamos creciendo, vamos creando vínculos y alianzas estratégicas. También quiero mencionar que nuestra revista Ñemigrá es una revista multilingüe que se publica en 6 idiomas y también en lenguas indígenas que nos envíen y podamos tener revisores, pares revisores. Entonces, todos los trabajos que se presenten en este congreso también tendrán la oportunidad de presentarlos en formato de artículo que va a ser puestos a consideración en nuestra revista. También estaremos lanzando las memorias del COMPLA anterior. Así que tenemos muchas novedades. Tenemos también, vamos a estar lanzando la convocatoria a un dossier especial de la revista en el cierre de nuestro congreso. Así que realmente tenemos un programa muy interesante. Queremos invitar a todos a seguirnos, a mantenerse con nosotros y bueno, y sumarse a esta comunidad académica, esta comunidad de aprendizaje que busca por sobre todo que podamos no solamente mantener nuestras lenguas, sino fortalecer el uso de nuestras lenguas a través de la educación, a través de las expresiones culturales, a través de la literatura y a través de los estudios que podamos hacer nosotros desde la academia. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Quiero agradecer desde ya a las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción por brindarnos la oportunidad de organizar estos eventos. Un saludo especial de la rectora, del decano de la Facultad de Filosofía. También agradecer a todos los colegas en la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, quienes nos ayudan a organizar este evento. También la Asociación Paraguaya de Profesores de Lengua Francesa, la Asociación Paraguaya de Profesores de Inglés para TISOL, también el Ateneo de la Lengua Guaraní, la Academia de la Lengua Guaraní y la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es nuestro aliado estratégico de todos estos años de COMPLA, también la Academia de la Lengua Española, quienes estarán presentando un panel temático con académicos y una conferencia magistral, también a la Fundación Guimarães, el Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, el Centro de Estudios Coreanos, las embajadas que colaboran con nosotros, la Embajada de Brasil a través del lectorado Guimarães Rosa,
también las embajadas de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, a través de la cooperación alemana del DAD, quien colabora con nosotros académicamente con un lectorado y muchas actividades académicas. Entonces tenemos muchas personas a quienes agradecer realmente. Espero no haberme olvidado de demasiadas, ¿verdad? Algunas probablemente se me hayan pasado. Y bueno, para mí es siempre una alegría poder recibir a todos y poder compartir con todos ustedes este momento de intercambio y de conocimiento. Agüeyebete o Pavabepe, y que tengamos todos una excelente copla. Auyebetene ñi eres Amujijara Valentina Canese. Kuanga ñahenduta guarani ñi erere kuapameta caray Mauro Lugo Verón. Ekuai ikatumapa oikera si se pudo ya conectar el profesor Mauro Lugo. Aparentemente no está pudiendo conectarse. Ujú. Bueno. Vamos a continuar nuestra actividad y posteriormente, cuando el profesor Mauro pueda conectarse, seguro me va a estar avisando, nos va a estar avisando y vamos a conectarnos con él. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, el doctor Ricardo Pavetti. Sí, el señor decano envió sus excusas. Perfecto. Realmente sí. Discúlpame, Zulma, no te pude avisar. Y Ajá. bueno, sus saludos también y el agradecimiento a todos los presentes. Agradecemos al señor decano sus buenos augurios para este congreso también. Y como broche de oro de nuestra lista de saludos, tendremos el saludo del director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Paraguay, a don Germán García da Rosa Moure. Ñagendumina y Chopé. Chapá, buenos días, buenas tardes a todos. La verdad es una alegría, es un honor, una satisfacción poder estar acompañando el desarrollo de este quinto congreso. Quiero hacer llegar mis palabras de agradecimiento y un saludo a la Universidad Nacional de Asunción. Agradezco que le hagan llegar el mensaje de saludo al decano Pavetti, porque con el invaluable apoyo y la colaboración en la organización de este congreso está siendo posible que estemos todos integrados virtualmente y presencialmente en el día de ayer para dar inicio a este quinto COMPLA. También saludar a nuestra doctora, querida amiga Valentina Canese, directora del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, que organiza este evento. Y también estoy saludando un pouco mais do longe para a nossa diretora geral, Ana Paula Laborinho, que vai estar com a gente daqui a pouco, fazendo comentários e fazendo chegar notícias sobre os avanços nessa relação sobre o multilingüismo, especialmente aqui na região e com o Paraguai. No tengo ninguna duda que este quinto encuentro, Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, va a ser un encuentro de reflexión, de avances y de desafíos. Para nosotros en la OEI, que el año pasado tuvimos el placer de organizar el Congreso Iberoamericano de Lengua Española y Portuguesa, es un gran placer porque estamos ratificando esa continuidad que tenemos que tener desde la Organización de Estados Iberoamericanos para apoyar el desarrollo del multilingüismo, la actividad de los lingüistas en toda nuestra región. Y esto está cobrando mayor interés porque cada vez estamos más alineados específicamente con esta temática, como va a poder explicar nuestra querida directora de aquí a poco, y también como lo puede explicar la doctora Canese, sobre esta cátedra iberoamericana que deseamos impulsar para fortalecer en toda la región el multilingüismo. Además, considero que este congreso es una plataforma de diálogo.
la reunión de académicos, de especialistas, de hacedores de políticas públicas en el ámbito de la lingüística, es un ámbito y una arena de colaboración, donde docentes, profesores, especialistas de lingüística aplicada van a poder dejarnos todos sus resultados y los resultados de estas discusiones que sin duda van a fortalecer la educación multilingüe. Y la diversidad, sobre todo destacar la diversidad, como mencionaba nuestra Valentina Canese, la diversidad cultural que hay en el Paraguay, pero sin duda la que hay en Iberoamérica en general. Entonces, para la OEI es un placer poder apoyar y desarrollar este tipo de actividades como la de este congreso, porque el multilingüismo para nosotros es transversal y tanto para educación, ciencia y cultura es clave tener un fortalecimiento de la identidad y la conciencia sobre la importancia de la lingüística en Iberoamérica. Así que yo dejaría lo más interesante de este congreso, que es desarrollar las mesas de discusión, presentación de trabajos y resultados de esas discusiones que todos tomaremos cuenta. Deseo un excelente congreso, deseo que se fortalezcan los lazos y las conexiones entre nuestros especialistas lingüísticos de la región iberoamericana. Un saludo a todos, Aguye. Auye Betendebe, director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Paraguay, don Germán García da Rosa Mouro, ya yanemo maiteivo co quinto Congreso de Lingüística Aplicada Moñepenume, Auye Bete. A continuación, damos inicio a la presentación de Cátedra La Iberoamericana de Educación Intercultural Bilingüe, en convenio específico entre la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y la Organización de Estados Iberoamericanos del Paraguay. Este trabajo es presentado por la doctora Ana Paula Laboriño, directora general de multilingüismo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, y la doctora Valentina Canese, directora general del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Queremos recordar también a los que están asistiendo a este congreso que el mismo se transmite por el Facebook Live de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Bien, ya tenemos con nosotros a la doctora Valentina Canese y a la doctora Ana Paula Laboriño para presentarnos su trabajo. Bom dia, Mbaye Chapá. Es un gran honor dirigirme a ustedes hoy para el lanzamiento de la Cátedra Iberoamericana de Educación Intercultural Bilingüe. Como ha explicado doctora Valentina Canese, es una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad Nacional de Asunción, y que responde a los desafíos contemporáneos de diversidad, inclusión y desarrollo sostenible en nuestra región. Antes de más, quería también saludar a las autoridades de la universidad, que es las que hacen posible estarmos aquí. Y antes de más, claro, a doctora Valentina Canese, que es la organizadora y también es la persona que con nosotros ha conducido la creación de la cátedra. Si me permiten, también quería saludar en una palabra el ministro Javier Viveros de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, porque es una secretaría que corresponde a todo lo que nuestra organización también piensa sobre la importancia del multilingüismo. También una palabra para mi colega Germán García de Rosa, porque ha sido él que ha impulsado
toda esta cátedra y también por su labor en la organización de la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, que ha sido la conferencia que ha posibilitado y que ha impulsado también la creación de esta cátedra. A todos los que están con nosotros, colegas, amigos, también a todos de la Universidad de OEI que están con nosotros, mis saludos. Como dice, la creación de la cátedra responde a los desafíos contemporáneos de diversidad, inclusión y desarrollo sostenible en nuestra región iberoamericana. Nosotros vivimos en un espacio cultural y lingüístico único, que es marcado por la coexistencia de dos grandes lenguas internacionales, español y el portugués, habladas por casi 850 millones de personas en todo el mundo, con una proyección que alcanzará 1.200 millones en mediados del siglo. Y estas lenguas son la herencia común de nuestra historia y conviven en nuestra región con cientos de lenguas indígenas, entre ellas el guaraní, lengua oficial de Paraguay y símbolo de la resistencia y riqueza cultural. Yo propia soy un poco también la representante de la diversidad porque soy portuguesa, hablo portugués y por eso me perdone por mi castellano que no es muy bueno, pero también una función importante de las lenguas es la comunicación y por eso estoy haciendo la comunicación en castellano para que todos puedan entender un poco más. La creación de la cátedra es una respuesta a la Agenda 2030 y eso es algo muy importante para nosotros porque esta agenda de las Agenda de las Naciones Unidas nos llama a promover el respeto a la diversidad cultural, la igualdad lingüística y el multilingüismo como pilares del desarrollo sostenible y la inclusión social. En ese sentido, la educación intercultural bilingüe no solo reconoce la riqueza de nuestras lenguas, sino que las sitúa como herramientas esenciales para la transmisión de conocimientos, la construcción de valores compartidos y el fortalecimiento de nuestras identidades colectivas. ¿Por qué estamos creando esta cátedra y por qué ahora? Como decimos antes, la conferencia internacional que se ha realizado el año pasado en Paraguay ha sido también una oportunidad para juntar expertos y para hablar del tema del punto de vista regional. Y por eso también es algo que es una línea muy importante de trabajo de nuestra organización. Tenemos diferentes proyectos. Nosotros que somos una organización que está en todo el espacio iberoamericano, a donde tenemos centros de lenguas indígenas, tenemos un trabajo muy consolidado en diferentes países, México, Perú, Ecuador, Guatemala, podría referir muchos otros. Tenemos un trabajo muy consolidado en educación intercultural bilingüe y plurilingüe. Y por eso ha llegado un poco el momento para crear una cátedra porque también estamos en un mundo que nos plantea desafíos sin precedentes. Por un lado, los efectos de la globalización. Por otro lado, los cambios acelerados en el ámbito tecnológico y también los retos de la post-pandemia que han transformado profundamente nuestros modelos educativos, sociales y económicos. En este contexto, es imperativo desarrollar competencias
interculturales que promuevan el diálogo, la escucha activa y el respeto mutuo. Eso es un punto importante, es que esta cátedra es de educación intercultural y por eso también consideramos que las competencias interculturales son una base importante. No es solamente las lenguas, el bilingüismo y el multilingüismo, es también la interculturalidad. Como lo sabemos y como lo referí, nuestra región, con su riqueza lingüística y cultural, nos ofrece un marco ideal para repensar esta educación intercultural bilingüe como una herramienta que, además de preservar la diversidad, fomente la solidaridad y la construcción de narrativas comunes. Cada lengua, cada cultura lleva consigo una visión del mundo, una historia, una forma única de entender la realidad. Es nuestra responsabilidad garantizar que estas voces sean escuchadas y valoradas. ¿Cuáles son los objetivos de la Cátedra Iberoamericana de Educación Intercultural Bilingüe? Podría referir que son 4 las más importantes, los más importantes objetivos. El primero es también desarrollar un marco teórico para la educación intercultural bilingüe, plurilingüe, que preserve nuestra diversidad lingüística y cultural. Por otro lado, contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que promuevan esta educación a todos los niveles, desde lo local a lo regional. El tercer objetivo es fomentar la creación de redes de intercambio entre universidades, institutos, comunidades lingüísticas, promoviendo también la movilidad académica y el trabajo colaborativo en nuestra región. Es importante destacar que el proyecto es un proyecto regional, es para toda la región. Por último, el cuarto objetivo es apoyar la investigación y la producción de conocimiento científico en español y portugués, contribuyendo así a la igualdad lingüística en el ámbito global. Además, la cátedra se centrará en el desarrollo de iniciativas concretas, como, por ejemplo, la movilidad de estudiantes de posgrado, la organización de eventos académicos y la publicación de estudios que aborden la complejidad del biplurilingüismo en nuestras sociedades. ¿Y por qué la tenemos en Paraguay? Es que el guaraní es una lengua que ha mantenido su relevancia en Paraguay y más allá, no solo como un medio de comunicación, sino como un símbolo de identidad y resistencia cultural. La SILPE que organizamos en Paraguay ha sido la primera en 3 lenguas, portugués, español y guaraní. Esta cátedra busca aprender de estas experiencias y aplicarlas a otros contextos de la región. Busca demostrar que la preservación y promoción de nuestras lenguas indígenas no solo es posible, sino que es una fuente de innovación y desarrollo. Permítame destacar, por ejemplo, la importancia de las tecnologías en el desarrollo y la promoción de nuestras lenguas indígenas. Nuestra organización está apoyando la creación de herramientas informáticas para aprender lenguas indígenas. Eso es también un camino que tenemos que hacer en conjunto, pensando que las tecnologías puede ser una ayuda muy importante para la preservación de las lenguas indígenas.
También como referí, hay una conexión importante entre esta iniciativa y los objetivos de desarrollo sostenible. La educación intercultural bilingüe está muy alineada con los principios de los objetivos de desarrollo sostenible, al promover la inclusión, la equidad y la diversidad. Estamos fortaleciendo la base para sociedades más justas, más democráticas y sostenibles. En un mundo que a menudo prioriza la uniformidad, nuestras lenguas y culturas representan un recordatorio de que la diversidad es nuestra mayor fortaleza. También, como dice esta cátedra, es un llamado a la acción, porque esto es solamente un comienzo. Y queremos que universidades, institutos, centros de investigación, comunidades lingüísticas se unan para crearnos una red colaborativa, para que juntos podamos construir un futuro en el que nuestras lenguas y culturas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Por eso hay que destacar que una acción importante es la creación de una red para trabajar la diversidad lingüística y la educación intercultural bilingüe plurilingüe. También decir que esta cátedra tendrá una comisión científica constituida por expertos en el tema de diferentes países. Y por eso también la comisión científica es una forma de tener una visión que es una visión regional, y también la contribución de expertos que trabajan hace mucho tiempo en el tema. Para finalizar, quiero resaltar el compromiso de la Organización de Estados Iberoamericanos con el multilingüismo y la diversidad cultural. Es importante decir que nuestra base formal es la Carta Cultural Iberoamericana, a donde el tema del multilingüismo, de la preservación de las lenguas está muy presente. Y para nosotros tener también la Universidad Nacional de Asunción como una de los socios del proyecto es muy importante, porque creemos que es la universidad también tiene los mismos valores de preservación y de trabajo para el multilingüismo. Por eso agradezco muchísimo a la universidad, porque es el socio que queríamos tener para una iniciativa como la que estamos impulsando. La Cátedra de Educación Intercultural Bilingüe es, en esencia, un puente en nuestras lenguas, nuestras culturas y nuestras aspiraciones comunes. Estoy segura de que trabajando juntos podemos cruzarlos para un futuro más inclusivo, más diverso y más sostenible. Eso es lo que queremos y vamos a trabajar en conjunto para hacerlo acontecer. Muchas gracias. Muito obrigado. Agoye. Muchísimas gracias por su impecable presentación a la doctora Ana Paula Laboriño. A continuación tendremos también la disertación de la directora general del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Valentina Canese. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Ana Paula, realmente es para nosotros una gran alegría, como ya lo dije, poder
establecer esta alianza, esta parcería, como se dice en portugués, con la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, para impulsar la cátedra de educación intercultural, la Cátedra Iberoamericana de Educación Intercultural Bilingüe. Como ya lo dijiste, nos honra mucho que hayan seleccionado a Paraguay, a la Universidad Nacional de Asunción, para este proyecto regional que está naciendo en este momento y que en este tiempo que estuvimos hablando de esto, realmente podemos pensar en muchos proyectos, muchas acciones que podemos hacer para justamente promover el multilingüismo, promover la pluralidad cultural, el plurilingüismo en nuestra región, y que a través de nuestra región eso se extienda a otras regiones, en un esfuerzo por justamente tener una sostenibilidad cultural, ¿verdad? De las lenguas, como ya saben y como ya lo mencionaste también, tenemos el caso de las lenguas indígenas, que también merecen atención. Tenemos nuestras lenguas regionales, el español, el portugués, que son lenguas muy difundida alrededor del mundo, y que también es bueno que que podamos nosotros desde nuestros lugares dar a conocer los trabajos, hacer esfuerzos para que las investigaciones que se hacen en nuestra región puedan llegar a otras regiones, y viceversa, que las investigaciones que se hacen en otras regiones puedan llegar a nuestras regiones. Entonces, tener proyectos multilingües es realmente una de las prioridades que tenemos también nosotros en el Instituto Superior de Lenguas. Así que cuando se acercaron, nos contactaron con respecto a esta cátedra, realmente nos sentimos muy identificados con los objetivos de la cátedra. Estos objetivos de promover la educación bilingüe, promover la educación multilingüe en nuestro país y en la región, buscar la manera de que todas nuestras lenguas estén representadas en los diferentes ámbitos sociales, educativos y culturales. Es una prioridad también nuestra desde el Instituto Superior de Lenguas. Por eso, desde hace 5 años que tenemos este congreso, que lo hacemos en una modalidad virtual y lo hacemos en una modalidad multilingüe. Así que si pueden fijarse el programa, vamos a tener ponencias en inglés, en francés, en alemán, en portugués. Tenemos también presentaciones con lenguas indígenas, y también tenemos un panel sobre lengua de señas, ya que nuestro país también tiene la lengua paraguaya de señas. Entonces, destacar estas cuestiones es muy importante para todas nuestras sociedades. Por eso es para nosotros realmente una alegría poder tener la oportunidad de trabajar conjuntamente con la I en pos de mayor difusión, de mayor producción de conocimiento en nuestras lenguas regionales, en nuestras lenguas locales también, ¿verdad? Ya sean ellas guaraní, lenguas indígenas, promover las publicaciones académicas, también los estudios lingüísticos. Entonces, justamente una de las primeras acciones que vamos a estar lanzando brevemente, no tenemos todavía nada más el convenio está ya para firmarse, tiene que ser aprobado nada más creo que, no sé si es en Madrid o en qué parte de allá de Europa, para que pueda efectivamente efectivizarse la firma del convenio específico.
y que podamos lanzar una convocatoria justamente a investigaciones en el área de educación bilingüe para estudiantes de posgrado. Este año hemos empezado 3 posgrados en el Instituto Superior de Lenguas, que estamos muy contentos de poderlo haber iniciado. Y en el marco de esos posgrados, los estudiantes están proponiendo investigaciones y nos alegra mucho que a través de la Cátedra de Iberoamericana de Educación Intercultural Bilingüe vamos a poder apoyar a 3 de estos estudiantes en sus investigaciones para que luego podamos publicar, podamos tener también otro tipo de publicaciones, dossiers temáticos relacionados a la educación intercultural bilingüe, promover nuestra revista. Entonces, hay muchas cosas y tener algunos webinarios, masterclass y otro tipo de actividades conjuntas y que podamos crear eso que Ana Paula mencionó, una red de redes, si se quiere, ¿verdad? Porque tenemos varias redes ya en las que estamos participando, tenemos las diferentes asociaciones en las que muchos de los colegas participan. Y bueno, a través de esta cátedra creo que podamos incluso conectarnos aún más a través de estas redes. El jueves van a estar presentando también los avances de la cátedra de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, la cátedra de lengua guaraní, y que esperamos poder vincular con la cátedra de educación bilingüe, intercultural bilingüe, para justamente poder potenciar estas redes, estos trabajos colaborativos con los colegas, ya sea aquí en Paraguay, en las instituciones tanto públicas como privadas que se interesan por los estudios lingüísticos, así como los colegas en la región y en el mundo. Tenemos colegas participando en nuestro congreso. Ana Paula, quiero comentarte, ¿verdad? Tenemos colegas de Argentina, tenemos colegas de Brasil, tenemos colegas de México, tenemos colegas de España, tenemos colegas de Portugal. Entonces, tenemos colegas de Honduras y esperamos poder ir creciendo aún más y poder proyectar. Tenemos colegas de Perú. No quiero olvidarme de nadie, ¿verdad? Solemos tener colegas de Colombia también, Venezuela. Entonces, poder justamente potenciar estas alianzas estratégicas, potenciar estas conexiones, crear proyectos que puedan ayudar a que nuestras lenguas se fortalezcan, crezcan, se enriquezcan unas a otras, porque ese es un poco también el trabajo de los académicos. No solamente es el trabajo de estudiar a las culturas y a las lenguas, sino que también a través de esos estudios poder promocionar, poder promover, poder fortalecer la educación, la ciencia y la cultura, como dice la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, nada más agradecer a la OEI por la confianza, por darnos la oportunidad de tener esta cátedra en nuestra universidad. De parte de nuestras autoridades también, un agradecimiento para Germán y para Ana Paula y para todos los miembros de la OEI. Y bueno, esperamos que con esta semilla que estamos plantando ahora podamos ir cultivando y cosechando muchos frutos en estos años que se vienen. Awuyebete, opabepe, obrigada, danke schön, thank you very much, merci.
Muchísimas gracias también a la doctora Valentina Canese por esta magistral ponencia. Debe, doctora Valentina Canese. A continuación tendremos la conferencia inaugural titulada Aspectos sociolingüísticos de los hablantes bilingües guaraní-castellano según los datos del Atlas Lingüístico Guaraní Románico Paraguay. Esta ponencia estará a cargo del doctor Jaralambos Simeonidis de la University of Kentucky de los Estados Unidos. Modera este panel la doctora Estela Mari Peralta de Aguayo. Ñajenduma upechanamo doctora Estela Mari Peralta de Aguayo, o muñepenubo cotembiapo. Bueno, muchísimas gracias también para la profesora Zulma Agüellé. Ahí está la colega Estela Mari. Creo que estamos un poco adelantados, 10 minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta sobre la cátedra de bilingüismo o algún comentario que quiera hacer, mientras aguardamos que se conecte el colega de la Universidad de Kentucky. No sé, el señor Germán García, si puede decirnos quizás la importancia de la cátedra para lo que es hoy Paraguay. Ahí está su micrófono. Sí, muchas gracias. No, evidentemente comparto y seguimos con mucha atención todos los avances que nos dirigió la doctora Canese. Para nosotros, para la OI, específicamente para la Oficina de Paraguay, es de suma importancia, sobre todo porque esta cátedra no solo es buena para el Paraguay como ejemplo de país plurilingüe, sino para el Paraguay ubicado en la región. Asimismo, también porque fue mencionado por nuestra directora general, por Ana Paula, que esto se trata de una cátedra que va más allá, es una cátedra regional, es una cátedra iberoamericana, que va a contar con los aportes de distintos especialistas en lingüística de la región y de los países iberoamericanos en sentido amplio. Por lo tanto, yo sinceramente hoy estoy para escuchar a estos docentes, hoy estoy para escuchar a estos especialistas y para aprender de este tema, ¿verdad? Entonces, daré un seguimiento, pero creo que hoy mi aporte como director de una oficina que hace que la cooperación suceda en el Paraguay, así como hacemos cada una de las oficinas en nuestros países iberoamericanos. Más que nada, nuestro trabajo va a ser el de facilitador para apoyar esto del intercambio entre los académicos, entre las academias de la lengua, entre los docentes, los profesores y los alumnos. En definitiva, como dijo Valentina también, para poder consolidar la importancia de los avances lingüísticos en los tres ejes fundamentales que maneja la OEI como sus pilares, que son la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, aquí, querida Valentina, hoy estoy para aprender, hoy estoy para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y sí, Doctora, realmente, perdón, sí, un ratito la quiero interrumpir, doctora Valentina. Ya sí. está con nosotros el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, hace rato por un inconveniente técnico también el tiempo. No se pudo conectar y ahora quiere presentarnos sus saludos. Muchas gracias. Y Catupa Boejara. Ne. Koan añas en tuto upecharamo guaraní erere cuapame ta hoy mañana en dide caray Mauro Javier Lugo Verón ñanemo maite ijanwa. Uta Mauro Sherendupa. Nei, pomo maite irory, mba'éichapa pendepyhare asaje, avy'aite péicha aimére penendive, ko árape híne petíi tembiapo guasu, ndaha'éi Paraguáipe g̃uarãnte, yramo avei Mundopy g̃uarã. Se aguará ñetehápe Guarani ñe'ẽrerekuaapave, Academia de la Lengua Guaraní, reraitépe ikatu rehe'amomaitei, tove toseporã, oho hína ko oseporãháicha oiko tembiapo guasuete,
Aguilletaite, doctora Valentina Carnese, Surma Trinidad, Amagma Besteban Burubisa, Peimeba Upepe, Pemotenonde, Peisambujiba, Cuaco Ñomongueta Guazú, Ayepa, Tuisa Haisa o Poromonga Cuava, Añete Japese, Aguibe, Poipoyo Pum, Seirunguera Magma Varerape, Atobe Cuaco, Tembia Potas en Sainto Cacuá, Hasta Tuisabe. Mi más cordial saludo a todos los participantes presentes ahí o de manera virtual. En nombre de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay, mi afectuoso y cordial saludo. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para saludar y expresar mi gratitud en nombre de todos los académicos de la lengua guaraní del Paraguay. Ahueyetaite. Ahuyende Tau Peixaramo Emomaiteire, Coaco Tembia Pobusuco, Arape, Oñemuñe Penuma. Ahuyeja Tande Asaye Paraite. Seguidamente doy la palabra a la doctora Estela Mari Peralta, de modo a que pueda entrar ya como moderadora de este primer panel del día. Doctora Estela Mari, tiene usted la palabra. Sí, buenos días a todos. Felicitaciones a la dirección del ISL, al COPLA, a la Universidad Nacional de Asunción por llevar a cabo este 5º Congreso de Paraguayo de Lingüística Aplicada. El profesor Aralambos estaba esperando para ingresar, si es que le pueden admitir. Entonces, como para dar inicio a su presentación. Ahí está. Bueno, a ver, bueno, me toca entonces dar inicio con esta conferencia inaugural del profesor Aralambos Simeonidis de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. Bien, con el tema Aspectos sociolingüísticos de los hablantes bilingües del Paraguay, según datos del Atlas Lingüístico del Guaraní Románico. El profesor es doctor en filología románica, tiene una larga trayectoria en investigación, en especial lo que tiene que ver con el contacto de lenguas en Latinoamérica, sobre el bilingüismo en el Paraguay, sobre las políticas lingüísticas en Latinoamérica a la vez, lenguas románicas y el griego, y así también aborda temas que tienen que ver con el judeo español. Es catedrático de la Universidad de Kentucky, bien, lo leo en español, y está liderando justamente la digitalización del Atlas del Guaraní Románico, un atlas importante, bien, que sirve justamente para investigaciones lingüísticas y que son necesarias para seguir acrecentando todo lo que tiene que ver con el guaraní, con el español, tanto de la región y en especial sobre nuestro país. Aralambos, el micrófono es tuyo y bienvenido a Paraguay, como Muchísimas siempre. gracias. Se me puede oír, ¿no? Sí, profesor. Muchas gracias de verdad por esta introducción. Me gustaría compartir, entonces si me puede dar el acceso. Sin embargo, ya he compartido por el chat a los que estén interesados el enlace del Atlas digitalizado, lo que se ha digitalizado hasta ahora. Así que todos pueden tener acceso, los que quieran verlo, estudiarlo, trabajar con el material porque está disponible para todos. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos en la ciencia tiene que ver con proporcionar esta posibilidad a los que quieran trabajar con nuestro material, no es nuestro. Y además, este material, siempre lo digo cada vez que me conecto con gente que yo conozco muy bien, como Estela o la profesora Valentina Canese, que está también aquí, pues me siento muy honrado porque yo debo mucho al Paraguay. La verdad es esta, ¿no? No es solo, bueno, nosotros viajamos, hacemos la investigación, todo lo que tiene que ver con el Paraguay a mí me ha cambiado la vida y me ha ofrecido más oportunidades en la vida. Siempre voy a tener esta actitud y siempre lo digo. Muchas gracias por esto. Entonces ahora voy a compartir mi charla que está aquí, share, y lo voy a poner en modo esto, muy bien. Entonces, hay un montón de aspectos sociolingüísticos. He escogido algunos que tienen que ver, vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la edad, la primera lengua, segunda lengua,
porque claro, el caso del Paraguay, y siempre lo decimos los investigadores, es único en el mundo, sobre todo en situaciones en Latinoamérica con varias lenguas, donde una lengua precolombina ha sobrevivido y coexiste con el castellano. Y además es una de las lenguas que se habla por casi la totalidad de la población, ¿no? Entonces es algo, perdón, único, porque en otras situaciones en Latinoamérica esto no se da, es lo contrario. La verdad es que en otras situaciones en Latinoamérica parte de la población habla de esta lengua. Y no estamos hablando de cómo se debe hablar, el nivel, etcétera, sino el conocimiento realmente de la lengua, sobre todo activo, pero también pasivo es muy importante. Aquí vamos a ver un poquito. Voy a dar datos generales sobre la situación lingüística en los países del Mercosur y después los resultados sociolingüísticos acerca de la enseñanza del guaraní. Y tiene que ver realmente con el deseo o no de los hablantes de tener el guaraní como lengua enseñada en la escuela. Entonces, la situación en el Mercosur, bueno, empezamos con Argentina. Pues tenemos a Argentina por un lado, que es un país muy grande, tiene un monolingüismo expandido desde los años 20. Hay muchos grupos inmigrantes que siguen cultivando sus propias lenguas, es uno de los países que recibe más migración en el cono sur. No sé cómo es la situación ahora mismo con la situación política que tiene el país, pero se conoce Argentina por este flujo de migrantes. Hay también presencia de lenguas aborígenes en algunas zonas del país y también lenguas de migración reciente en su territorio. Y también importante para nosotros es que el guaraní está presente y estamos hablando del guaraní paraguayo, no estoy hablando de lenguas tupí guaraníes u otras lenguas que también existen en el territorio paraguayo, sino el guaraní paraguayo que conocemos de Paraguay, ¿no? Y tenemos Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones y en parte Santa Fe, donde tenemos esta. Uruguay. En Uruguay es una situación muy interesante porque a causa de los cambios demolingüísticos desde el principio del siglo XX, pues hoy en día no se encuentran lenguas indígenas. Hay muchos investigadores que realmente copian mucho del pasado donde se habla de lenguas indígenas en el territorio uruguayo, pero realmente no hay lenguas indígenas. Hay mucho más la difusión del portugués como están por el norte, tienen Brasil. Y en Brasil, bueno, la norma del portugués es muy válida. Tenemos un portugués bastante elaborado que dentro de las variedades del portugués tiene un reconocimiento muy alto en cuanto a su estatus. Y tenemos más de 200 lenguas presentes en el territorio. Y en Paraguay, por supuesto, de esto que nos interesa aquí, tenemos el castellano y guaraní, que son lenguas cooficiales, para no mencionar otras lenguas indígenas que están por todo el territorio. Y hace 2 semanas estuve en Paraguay y ahora nos vemos por Zoom, pero estuve ahí muy, muy corto tiempo, por 4 o 5 días, con mi amigo Miguel Verón, y fuimos un rato por el territorio del Chaco para hablar con algunas comunidades de Macá y de las lenguas Com, y ya tenemos una gramática y diccionario más de esta lengua, ¿no? Para ver cuál es la situación de sus propias lenguas ahí. Ahora, en cuanto al Paraguay, pues sabemos que tenemos la lengua cotidiana que es el guaraní. Bueno, no es algo, digamos, desconocido a los que estoy hablando ahora mismo. Y además también se adoptó por los descendientes de los españoles. Es la lengua vehicular entre indígenas y de otras lenguas maternas. Y esto también lo puedo confirmar según la investigación que hice hace 2 semanas, donde realmente en estas comunidades que yo he visitado me he dado cuenta de que la lengua que más domina entre el castellano y el guaraní, porque son las lenguas que se enseñan en sus escuelas, es el guaraní que predomina y es la lengua vehicular realmente para ellos. Ahora, por mucho tiempo, pues existe, yo diría que todavía existe una fuerte diglosia, ¿no? Y además de este tema de la diglosia, hablé hace 2 semanas en el Congreso de Ivry Maraín,
no de la diglosia en Paraguay, sino de la diglosia en Grecia, para ver si podíamos encontrar puntos en común y cómo resolver problemas de diglosia que pueden existir en muchos países, ¿no? Pero, por suerte, Paraguay tiene el guaraní como lengua cooficial desde los años 90 y también dentro de lo que es el Mercosur, pues también se ha reconocido el guaraní junto con el portugués y castellano como lenguas oficiales del Mercosur. Esto es otro capítulo muy interesante porque cuando se propuso la cooficialidad del guaraní, yo creo, no estoy muy seguro, pero es que había leído que realmente Paraguay fue el país que se había opuesto a esto, que es algo, diría yo, bueno, no muy positivo de parte de oficiales del país, ¿no? En un entorno tan internacional, decir, bueno, no, nuestra lengua no es apta. Pero yo creo que vino por iniciativa de otros países para que se cooficializara, o sea, para que tuviéramos la cooficialidad y reconocimiento internacional de esta lengua. Para entender, por supuesto, la situación lingüística en Paraguay, hay que hacer un recorrido muy rápido que tiene que ver con la historia. Siempre hubo los esfuerzos constantes de reprimir el uso del guaraní, ¿no? Y extender el uso del castellano. Y esto es muy importante porque el guaraní jugó un papel muy importante en ciertos momentos históricos del país, en sus guerras, pero después siempre de parte de los políticos era reprimir esta lengua y seguir usando el castellano, extender el uso de esta. Pues debajo del general Stroessner hubo muchas estrategias de reforzar la idea de una identidad y cultura común en el sistema educacional, y lo que se hizo en 67, perdón, es promulgar una nueva constitución nacional e incluir el guaraní como una lengua, digamos, extranjera, que no es extranjera para un paraguayo, en el sistema educacional, pero un paso, digamos, un poco positivo, diría yo, en la historia para esta lengua, porque después, claro, sabemos en los 90 ya lo que pasó. En 73 tenemos el modelo innovador educacional y se empieza a enseñar el guaraní durante los primeros 3 años de la secundaria. Entonces, por un lado, se puede declarar como lengua nacional una lengua, pero esto no significa nada, porque no incluye nada de la Constitución, es solo una expresión muy bonita, pero no tiene consecuencias, digamos. Pero bueno, hubo pasos hacia la inclusión, digamos, del guaraní. Y vamos ahora, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una política lingüística muestre buenos resultados? Siempre a nosotros, los lingüistas, nos sigue esta pregunta: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y hacemos propuestas siempre a los políticos, porque los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Pues el conocimiento de la realidad lingüística del país, saber cuál es la situación, y no se trata de una lengua, digamos, extranjera, minoritaria. Bueno, en el caso del guaraní, desgraciadamente, lengua minorizada por parte de las autoridades, ¿no? Y una consideración de la relación mutua entre discurso identitario y lengua. ¿Juega un papel importante el guaraní para la identidad paraguaya? Yo diría que sí, ¿no? Y no soy paraguayo, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Y es muy fuerte, es un signo muy fuerte de identidad. Y la voluntad, y esta es la parte clave, siempre de la política del gobierno, de realizar las medidas de la política lingüística. No los vamos a analizar aquí, pero dar las herramientas para que esto suceda. Entonces, vamos a ver la metodología de los datos, de cómo, por ejemplo, los parámetros sociolingüísticos para esta investigación tienen que ver con el Atlas, que vemos aquí un poco la portada, que fue el primer volumen que se había publicado. Pues primero no se conocía antes de este atlas cuál era la situación de la zona guaranica. Y no hablamos solo del Paraguay, ¿no? Sino también de los territorios alrededor en el Brasil y en la Argentina. Y también mostrar cuál es el conocimiento de estas lenguas entre los hablantes de esta zona que nosotros llamamos zona guaranítica, donde coexiste esta lengua con el guaraní y con el portugués. Y esta es la metodología que se ha aplicado y esa es la que voy a mostrar y lo que vamos a ver en mapas además,
tiene que ver la diferencia diatópica entre el campo y los centros urbanos, diastrática que tiene que ver con la clase alta, clase baja, que tiene que ver con la instrucción realmente que tienen los hablantes, la entre mujeres y diageneracional, perdón, que tiene que ver con los jóvenes y los mayores, diasexual entre varones y mujeres, y el parámetro diafásico que tiene que ver con los estilos del habla. En lo que vamos a ver, tenemos el diastrático y diageneracional muy marcado. Diatópico se ve directamente en un mapa de todas formas. Aquí tenemos un mapa del Paraguay, digamos, de lo que se había investigado, y tenemos la pregunta como si el castellano fue la primera lengua. Y lo que vemos aquí abajo, muy interesante aquí, es ver esos porcentajes que están aquí abajo, ¿no? CA es clase alta, G2 es generación, o sea, clase alta mayor, clase alta joven, clase baja mayor, clase baja joven, ¿no? Para entender los resultados. Entonces vamos a ver, entonces, ¿cuándo empezó a hablar el castellano? En todos los grupos, los hablantes menos de la mitad empezó a hablar castellano como primera lengua, según lo que dicen, ¿no? Hay una diferencia en el parámetro diastrático entre los hablantes de instrucción alta e instrucción baja, ¿no? O sea, más hablantes de educación alta empezaron a hablar el castellano como primera lengua y se puede entender. Y también una diferencia en el parámetro diageneracional. La tendencia entre los mayores y los jóvenes no es muy grande, ¿no? De lo que se ve aquí abajo en la base documental de los datos. Entonces, vemos que todos los grupos de hablantes, menos de la mitad, empezó a hablar castellano como primera lengua. Esto es muy importante. O sea, menos de la mitad. Vamos a ver ahora los hablantes. La pregunta es cuánto empezó a hablar guaraní, ¿no? Y aquí vemos que la gran mayoría de los informantes aprendió el guaraní como primera lengua, ¿no? Si lo vemos en todo el territorio. La diferencia, más informantes de nivel educativo bajo tienen el guaraní como primera lengua y se puede entender, ¿no? Y en cuanto a la diferencia de las generaciones, no es muy relevante, no hay mucha diferencia entre estas dos. Entonces, importante en esta pregunta es el parámetro de la diferencia de la instrucción de los hablantes, donde en el primer mapa del castellano, digamos, la instrucción era de la clase alta importante, entonces tenían el castellano como primera lengua, y aquí tenemos al revés, el guaraní, pues se aprende mucho más por los hablantes de instrucción más baja. Entonces, esto siempre lo hemos tenido en mente de que iba a ser el caso, porque siempre cuando tenemos una lengua minorizada, es el caso que es más dominante entre los estratos sociales más bajos, ¿no? Y además, muy interesante, si ha tenido vergüenza de hablar guaraní, ¿no? Esta es también una pregunta un poco, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir? Tiene que ver con la situación de la entrevista que está el hablante, qué es lo que nos va a decir realmente, ¿no? A veces no te van a decir la verdad, pero esta pregunta se hizo muchas veces y muchos de los hablantes decían, no, no, a mí no me da vergüenza, etcétera. Más tarde en la entrevista, en otra situación que se hablaba de otros temas, pues ellos decían que realmente les daba vergüenza delante de mucha gente. Entonces teníamos que ir atrás y corregir la respuesta, porque siempre en una situación de entrevista los hablantes a lo mejor te quieren decir lo que piensan que al entrevistador le gustaría escuchar, ¿no? Entonces aquí vemos que clara tendencia en todos los grupos de no tener vergüenza, sin embargo, ¿no? O sea, no tienen vergüenza. En el parámetro diastático no hay diferencia y tampoco en el diageneracional. O sea, solo, digamos, entre los jóvenes hay una tendencia de poca educación, de no tener vergüenza. O sea, es más alto, se sienten más orgullosos de hablar, no tienen vergüenza, en comparación con los a lo mejor que son hablantes de más instrucción y además viven en centros urbanos donde el castellano es más dominante. Y aquí, ¿cómo habla usted? Esa es cómo ellos perciben su nivel de las lenguas, ¿no? Y son interesantes los resultados, o sea, cómo perciben el castellano que hablan, ¿no? Entonces, aquí la diferencia diastrática consiste en el hecho de que menos informantes de la clase educativa baja
reclama buen conocimiento del castellano. Es muy interesante, ¿no? Y la diferencia entre los jóvenes y los mayores se muestra en la tendencia clara de los jóvenes de reclamar no buen conocimiento, mientras que los jóvenes de nivel educativo más alto tienen la tendencia de decir que sí, y se puede entender por qué, ¿no? Porque realmente en la escuela el castellano es la lengua que se usa en el sistema educativo mucho más. El guaraní está incluido, pero no se aprende como el castellano todavía. Y en cuanto al guaraní, ¿no? ¿Cómo habla usted el guaraní? Claro, dejen de mostrar buen dominio del guaraní también, como ellos dicen que lo hablan bien. Sin embargo, miren, cuando decíamos, ¿cómo usted habla el guaraní? Entonces ellos decían, no, es que yo no hablo guaraní, lo que yo hablo es Yopara. Esto era la clara, ¿no? De respuesta al principio. Pero cuando les decíamos, sí, sí, el Yopara, ¿cómo lo habla usted? ¿No? Porque aquí este trabajo no tenía que ver con el uso de un guaraní o un castellano puro o sin interferencia de otras lenguas. Era cómo ellos lo que hablan, lo hablan. Y en este caso el guaraní, aunque sea el Yopara, pues muestran un buen dominio. Hay en cuanto a los de instrucción alta o baja la misma tendencia en este parámetro. Y también en cuanto a los jóvenes no se observa. O sea, como vemos aquí abajo, todo es igual realmente, ¿no? Y creo que este es el último que tengo. Tiene que ver con el conocimiento del portugués, si es que la gente sabe portugués. Tendencia hacia el conocimiento ilimitado en todos los grupos, ¿no? El conocimiento aumenta cerca de la frontera y lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Que están cerca de la frontera, entonces ahí hay un conocimiento, por supuesto, por el contacto. Y, perdón, antes de llegar al fin, y claro, lo que nos hemos dado cuenta es que el portugués, aunque tan cerca del país, no es muy conocido por la tele, pero no hay y no hubo, espero que esto haya cambiado, una inclusión del portugués en el sistema educativo con el guaraní para decir, mira, el portugués está tan cerca, ¿por qué no le enseñamos como lengua extranjera y somos parte del Mercosur? A esto voy. Entonces, hubo un desconocimiento en general del portugués. Y ahora vamos al final, para no, yo creo que ya estoy con los 15 minutos. En cuanto a lo que podemos decir es los resultados realmente reflejan una política lingüística castellanizadora que en el siglo XX ha sido el caso en la zona guaraní hasta hace pocos años. Ahora, yo he hablado de que se ha incluido el guaraní, lo saben ustedes mucho mejor que yo, pero hay que ver cómo se enseña y cuáles son los resultados realmente del sistema educativo. Entonces, el castellano como elemento de identidad nacional se había extendido por muchos años y por el colonialismo, porque realmente em, ¿cómo se dice? Ese comportamiento lingüístico que tienen muchos hablantes hacia las lenguas indígenas tiene que ver con el colonialismo. Entonces, todo lo que es europeo se considera bueno, todo lo que tiene que ver con las lenguas originales en Latinoamérica, no solo en Paraguay, no se considera muy bueno. Y la política lingüística más inclusiva a partir de la nueva constitución, pero con muchísimos obstáculos. La verdad es que hay muchísimos obstáculos todavía. Se enseña el guaraní, pero hay que preguntarse cómo se enseña este guaraní. Y bueno, para mí, el hecho de que en el Mercosur se haya incluido el guaraní, aunque sea oficialmente y a lo mejor no se usa, es una esperanza para la conservación del guaraní. Y ahora la gran esperanza, y hay más visibilidad más allá de las fronteras paraguayas, ¿no? Y si Mercosur se considera una institución o una unión de países, pues internacional, pues se incluye también el guaraní, que esto es una esperanza muy grande. Sin embargo, siempre en todos estos esfuerzos, la parte de los políticos y del gobierno es la más eficaz para poder extender, reconocer y dar el derecho lingüístico que merece una lengua que es el punto de identidad del Paraguay. Y con esto creo, puedo decir gracias a Weije y también Evharisto. Bien, muchísimas gracias, profesor, por su presentación.
Y bueno, tenemos más tiempo, así que vamos a aprovechar y realizar algunas consultas. Y me gustaría, si es que podés referir justamente cómo se puede acceder, qué se puede consultar en el Atlas, ya que estás aquí. Entonces, si te da la oportunidad de proyectar tu pantalla y tal, entonces para explicarnos, y Muy es como una bien. antesala de un curso que vamos a hacer posteriormente con el profe, bien, sobre el uso de este Se puede ver, ¿no? ¿Se puede corpus. ver Sí, ahora? profe, se ve muy bien. Lo que hemos intentado, bueno, esto fue mi idea y era un poco difícil convencer a los otros dos directores que son de otra generación. Yo también ya soy mayor, pero ellos son más mayores que yo. Entonces, para ellos, tener material en Internet era una cosa exótica. Entonces, yo les había presentado la posibilidad de compartir el material del que nos pregunta siempre porque estos libros que se habían publicado en plan tradicional como libros, pues no se consiguen fácilmente. Las bibliotecas no tienen dinero para comprar estos libros tan grandotes. Entonces está todo aquí. Por ejemplo, dice consultar mapas, ¿no? Conocer la zona guaranítica de toda la investigación nosotros que hicimos está ahí. Y también tenemos los dos tomos que a ti especialmente, amiga Estela, te interesan mucho porque tienen que ver con el léxico. Aquí tenemos el cuerpo humano y aquí tenemos el parentesco. Entonces, si alguien va al cuerpo humano, pues, venga, cambia. Y aquí tenemos los mapas, dice. La cara, nombres humorísticos, la cabeza, ¿no? Nos vamos a la cabeza y se abren, hay subpreguntas, ¿no? Por ejemplo, si se puede decir estos términos, coco, mate, zaviola, azotea, etcétera, para ver cuál es el uso. Son también unos términos que no, a lo mejor no se usan en Paraguay para ver, ¿no? Y si alguien ve, por ejemplo, a este, cuál es la coexistencia, pues abre el mapa así como estuviera en un libro normal y corriente, se ve todo aquí y con el cursor eso se hace más grande y se puede ver todo el mapa muy bien, entender qué es lo que significan estas partes que tienen que ver con los trozos de tarta, diría yo, que corresponden a un término y cómo esto se reparte en todo el territorio. Abajo incluso, perdón, hay comentarios de nosotros, algo que nosotros habíamos observado cuando hicimos esta investigación o cuando preguntamos exactamente este término, hay referencias para otros mapas que hay que ver y comparar, etcétera, etcétera. Entonces, es toda esta investigación ya presentada y esto se puede usar. Y también, si alguien va al tomo del parentesco, donde allí tenemos un cambio fundamental en cuanto a los términos del parentesco, porque prácticamente lo que se conserva son los términos de la familia nuclear. El resto es castellano realmente, ¿no? Y hay mujer legítima del hombre, etcétera, entonces se abre. Y hay, por ejemplo, aquí Rembireko, T, ¿no? Disponibilidad, si es que la gente conoce este término y aquí se ve que realmente, si alguien va un poco más abajo, pues es un término bastante conocido, ¿no? Prembireko, no es es un término. Pero, por ejemplo, si alguien va al término este que tiene que ver con, que está en guaraní, además es un bra, shera, ae, que es un término que realmente no se usa en el guaraní paraguayo, pero lo que está disponible y está en negro, como nuestros circulitos, son grupos indígenas MBA. Para este atlas se han considerado algunos grupos de MBA porque el MBA está más cercano al guaraní paraguayo. Para entender la diferencia que hay y hasta qué punto el guaraní paraguayo se ha castellanizado en estos términos, por esto, para mostrar la existencia de este término entre los indígenas, pero vemos solo cruces, no significa que el término haya muerto, pero puede ser, significa que en los lugares estos no hay disponibilidad de este término, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hay un montón de cosas que se pueden presentar. Por ejemplo, introducción al Atlas se puede ver y hay mucha información, antecedentes, es otra página, los objetivos, cómo delimitamos la zona guaranítica,
información sobre el cuestionario, hay todo nosotros que hemos publicado y este fue el deseo de los dos otros directores, que se publicara así como estuviera en un libro, así como lo hemos tenido en un libro para no, ¿cómo se dice?, ahorrar ningún tipo de información que está también en la versión impresa, ¿no? Y enlaces importantes, etcétera. Y nada, esto. Y estamos todavía como el atlas no se ha completado y lo que yo he mostrado es el primer tomo que se publicó solo sobre el Paraguay. Era el único, entonces era el único que se hizo muy rápido porque el gobierno de Alemania que financiaba este proyecto quería ver resultados para que no financiara cualquier proyecto y no hay nada. Aquí son nosotros les contáramos, digamos, mentiras, querían ver. Entonces nos sentamos e hicimos solo del Paraguay y datos sociolingüísticos. Y por esto es un tomo aparte, todavía no lo he escaneado porque no lo tengo en forma digital. Sin embargo, todo esto, lo que está aquí, estaba ya digitalizado, o sea, estaba en documentos en la computadora y solo pudimos subirlas sin convertir nada, sin escanear, era muy fácil. Pues este es el Atlas realmente y accesible para todos. Y vamos, estructura y normas del formato también, que tiene que ver con esto, cuáles que significan las abreviaturas, las siglas que hemos usado, bibliografía, estructura de los mapas e instrucción del uso, etcétera. O sea, hay de todo. No sé si hay otra cosa que podría, pero es un atlas ya, digamos, como, o sea, a la disposición de cualquiera que quiera trabajar y hacer cosas. Nosotros hicimos un paso, el primer paso de proporcionar los datos. Esto ya cualquiera que quiera trabajar está ahí. Sí, creo que Valentina quiere decir algo. Valentina quiere consultar algo. Sí, bueno, primeramente, nada, agradecer a Harald Ambos estar con nosotros aquí, compartir este trabajo con nosotros. Y no, mi pregunta iba justamente de cuándo son estos datos y si este estudio continúa. Eso es lo que quería saber. Muy bien. Esos datos son, las últimas entrevistas se hicieron en 2005 y después nos sentamos para analizar los datos y crear los mapas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el estudio en cuanto al Atlas, yo personalmente he estado trabajando sobre, tenemos una parte en el cuestionario que tiene que ver con temas de la gramática, ¿no? Y justo leísmo, loísmo, uso de preposiciones, etcétera. Esto no se había tocado y a mí me gustaría trabajarlo y presentarlo. Lo que he estado haciendo ahora últimamente, más allá del Atlas, es ver, he estado trabajando mucho sobre el paisaje lingüístico en los últimos 2 años y me ha fascinado, ha sido una cosa nueva. Por eso estuve en Paraguay hace 2 semanas también, para ver ahora, claro, ya sé cuál es la situación del paisaje lingüístico en cuanto al guaraní y al castellano, pero me ha interesado mucho más ahora la situación de las lenguas indígenas. Y es que realmente ellos en sus territorios usan sus lenguas en el espacio público para indicar escuela, cualquier cosa, ¿no? Pero después de aquella semana me he dado cuenta de que no, solo hay un cartel oficial en la entrada de los pueblos, pero después todo lo que está dentro de la comunidad está en castellano. Por ejemplo, dice escuela y no está en otra lengua, ¿no? Pues esto, sin embargo, el Atlas no es solo estos 2 tomos que hemos presentado aquí. El cuestionario tiene un montón de fenómenos que nosotros no hemos incluido, pero como he dicho, a mí me interesaría incluir algunos datos y mapas de los mapas de la gramática, que sería interesante, ¿no? Porque Qué esos bueno. atlas, como Valentina sabe, si Estela lo sabe muy bien, tienen que ver, son proyectos de por vida y a veces ya
toma muchísimo tiempo y jamás se publica todo, ¿no? Porque es imposible. Siempre cuando hablamos de latas dice, una buena parte se ha publicado y ya está. No se dice más cosas porque jamás la gente llega a publicar todo esto. Y además, mire, he estado en algunos talleres que tienen que ver con inteligencia artificial aquí en mi universidad, solo por curiosidad, porque realmente estamos como expuestos de momento, qué es lo que vamos a hacer. Lo que solo lo comparto ahora como, digamos, anécdota entre nosotros. Cuando alguien tiene, digamos, 400 entrevistas y son larguísimas, ¿cómo podemos, por ejemplo, claro, tienes que volver a escuchar y no sé qué, pero es mucho material? Pues hay formas de pasar, digamos, las entrevistas en una plataforma de inteligencia artificial y en segundos, creo, te saca los fenómenos que estás buscando. A lo mejor esto Eh, sería una oportunidad para nosotros para poder elaborar más rápido datos, ¿no? sí, toma su tiempo también, no es que les es tan rápido leer, pero sí, en minutos puede. Y lo mismo pasa con la transcripción, ¿verdad? Obviamente que la transcripción no es exacta y hay que verificar que, sobre todo si queremos ser exactos con la correspondencia de los sonidos Ujú. con los símbolos, pero y cada vez son mejores, digamos. Claro que depende mucho del idioma en que están las entrevistas, porque estas inteligencias se basan en la cantidad de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el inglés, reconoce mucho más fácilmente porque tiene mucho más entrenamiento. El castellano también, pero el castellano paraguayo de repente ya no tanto. Mm, Entonces, ahí, y si hablamos del guaraní, hay proyectos ahora que están justamente entrenando inteligencia artificiales con guaraní, así que quizás eso nos pueda ayudar también a procesar toda esa información que durante tanto tiempo estuvieron trabajando y sería tan bueno de poder tener de manera accesible para que mm. los estudiantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes con eso. Realmente un tesoro. Y bueno, muchas gracias, Haris, ¿cómo te dicen? Sí, claro, es muy bien. Por estar con nosotros. Muchas gracias, aunque sea así a distancia, pero de verdad me hubiera Sí, gustado, pero esos 4 días tan rápido se fueron, así que la sí, próxima vez yo he hecho una promesa, la próxima vez a lo mejor vengo por mucho más tiempo. sí, Mi esperemos que plan sí. es pedir una Fulbright de aquí de Estados Unidos y pasar, no sé, casi 6 meses en Paraguay. Esta es una cosa que estoy Estás contemplando. invitado. Acá hacemos cartas, no hay problema. Muchas, Así que sería fantástico poder tenerte por más tiempo aquí. pues muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesora Lalambos. Y agradezco, como siempre, que aceptes compartir con nosotros y sobre todo lo que tiene que ver con el Atlas, que de repente no se conoce bastante o lo suficiente en el país. Entonces, esa digitalización es un factor indispensable para la investigación lingüística. Y además referiste que es el único que se publicó, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los que están durmiendo todavía? Y las demás líneas. También hay la cuestión que referí sobre el paisaje lingüístico, que es un tema también que está en alza últimamente, las cuestiones que pudiste ver, ¿verdad? Los elementos públicos tienen las demás lenguas, tanto el guaraní, quizás alguna lengua nativa, no sea el guaraní, pero siempre hay una preeminencia del español, ¿verdad? Y bueno, es una situación que también se ve, se percibe constantemente. Muchísimas Y quiero gracias. hacer una promesa para el futuro a Estela que le interesa tanto el léxico, pues la próxima va a ser sobre algún aspecto del léxico. Así que, porque te interesa y lo sé muy bien, así que, No, ya he visto, me interesó los nombres con que están titulados las secciones de los diferentes elementos analizados, ¿verdad? Entonces ahí hablaba, justamente he visto que aludiste a algo sobre
la cuestión metafórica, que no se veía tanto, algo del estilo, y creo que es también lo que alude Dietrich en algún trabajo que tiene que ver, ¿verdad? Que el paraguayo no es tan, no usa tanto el lenguaje metafórico y tal. Bueno, había que ver eso, pero que es un dato importante, pero esa resemantización se podía estudiar desde el guaraní y ahí estaba viendo algunos sintagmas que son muy interesantes. Muchísimas gracias. A muchos nos interesa la parte sociolingüística también, así que estamos muy agradecidos. Gracias. No sé, Estela, Sí, la profesora Azucena tendría, o sea, va a entrar justito porque tenía clases, entonces si podemos aguardar un momento. sí, Mientras, ¿sí? mientras tanto podemos seguir haciéndole preguntas al Sí, profesor al Sí, por Nicolás. profesor. favor, estoy aquí. Sí, Aprovecho también para hablar sí. y dar más Y respuestas. no, realmente muy interesantes. A mí me da curiosidad, te pregunté el tema de hace cuánto fue el relevamiento de los datos, porque si hoy se hiciesen esas entrevistas, ¿qué cambios se verían? Eso es un poco también una preocupación que existe a nivel general aquí en nuestro país, sobre todo cuando hablabas de las diferencias urbana-rural, sobre todo hombre-mujer, pero sobre todo en la urbana-rural porque hubo una migración muy significativa de las zonas rurales a las zonas urbanas de nuestro país, donde una gran parte anteriormente, la mayoría de la población habitaba en las zonas rurales y hoy en día gran parte o una parte mucho mayor está en las zonas eh, urbanas y suburbanas, en el área metropolitana de Asunción, las áreas aledañas a Ciudad del Este y Encarnación, y eso trae implicancias significativas para el uso de la lengua en nuestro país, sobre todo por la manera como el guaraní se asocia más a lo rural y digamos, no a la escuela, digamos. Y cuando ya vamos a la ciudad y vamos a un ambiente donde la gente es más escolarizada, y si bien, como dijiste, el guaraní está en el sistema educativo, no está de la misma manera que el español, para decir de una manera. Entonces, existe un shift, o sea, existe ¿cómo es que se dice eso en castellano? Em, un cambio hacia el español, y eso, digamos, se puede ver en los datos censales, ¿verdad? De los últimos censos que pasó del año 2002, donde teníamos casi, creo que más del 50% de lengua materna guaraní, o creo que era, el porcentaje de español era mucho menor, era como algo así como 10%, y hoy en día está ya en 30% más o menos. Entonces, ¿qué implicancia eso tiene para, digamos, eh, que se mantenga el guaraní, digamos, de aquí para adelante, ¿verdad? Porque sabemos los factores quizás que llevaron a que el guaraní se mantenga hasta nuestra época. Pero lo que no, difícil es hacer futurología, ¿no? Predecir, pero sí tenemos esos datos estadísticos que nos muestran que, bueno, el guaraní sigue siendo una lengua con una vitalidad importante, ¿verdad? Pero el número de bilingües es hoy en día 35%, una cosa así, cuanto que antes era 50%. El número de monolingües aumentó de cerca de 10 a 30, y el número de monolingües en guaraní más o menos se mantuvo similar. Entonces, no sé, ya que sos conocedor también acá de nosotros, de la cultura,
y de todo este trabajo que hiciste, ¿cómo vos ves esto, Haralambos? Estamos en un momento histórico de casi en todos los países, con el impacto que tiene la globalización cultural y lo que yo he observado mucho en los últimos años en Paraguay es que en cuanto al paisaje lingüístico, ahí es la primera cosa que alguien puede ver. Antes, eh, no es que la presencia del guaraní en el paisaje lingüístico fuera, no sé, muy alto. Sin embargo, existían varias empresas, incluso internacionales, que usaban el guaraní aunque fuera para sus comerciales, ¿no? Hoy en día, esto se ve entre el castellano, o sea, la competencia castellano y el inglés. O sea, alguien va a ciertos lugares y está todo impactado por el inglés, que antes no era el caso. Entonces, el inglés está sustituyendo, desgraciadamente, el guaraní, y por eso esto se refleja muy bien en los datos estadísticos, estos del censo, donde ya se reconoce, o sea, se mantiene o incluso el uso del castellano sube mucho más, se mantiene entre los monolingües el guaraní, pero el grupo de los monolingües, donde, por ejemplo, perdón, bilingües, guaraní-castellano, se está reduciendo porque pues ellos a lo mejor prefieren ser del castellano y añadir el inglés como lengua internacional. Este es el problema que yo veo. Y la única empresa que he visto que todavía usa el guaraní es Pilsen. No sé si hay más, pero a mí me encantó este cartel, no sé dónde lo vi, donde decía, no me acuerdo cómo es en guaraní, pero decía que nuestra lengua no tiene fronteras y estaba en guaraní todo. Y era un eslogan de Pilsen. Y antes, por ejemplo, McDonald's tenía la M que decía Bai Shapa. Ahora ya nada. No dice nada, está todo en inglés. Incluso todo el restaurante, entras, sales, está en inglés. O sea, hay una situación en la que todos, como he dicho, todos los países, porque la presencia del inglés no es solo en Latinoamérica, especialmente en Paraguay, yo lo noto mucho en Grecia. Grecia siempre ha tenido el inglés como lengua muy dominante, dado que Grecia es un país muy turístico, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ver cómo mantenemos el guaraní en situaciones donde estamos hoy en día de globalización. Y con esto le doy la palabra a Valentina porque creo que acaba de llegar nuestra amiga. Sí, adelante, Muchísimas Estela. gracias, Haralambos. Y Bueno. bueno, seguimos entonces. Te invito a escuchar a Azucena. Bien, entonces continúes con nosotros y damos la bienvenida a la doctora Azucena Palacios de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora del área de sociolingüística. Refiere su CV que participó en 19 proyectos de investigación, bien coordina desde el 2006 el grupo de investigación de cambio lingüístico en situaciones de contacto. Así también lidera la línea de investigación de lenguas de contacto español y portugués y lenguas amerindias en la ALFAL, y además dirige otros proyectos actuales como el COREC, que también va a referir después de su presentación, y le vamos a dar la palabra justamente con esta ponencia denominada Procesos de Otrificación e Ideologías Lingüísticas. Bienvenida Azucena Baeixapa. Muchísimas gracias, Estela. Llego con las justas, pero llego. Acabo de salir de clase corriendo y muchísimas gracias por permitirme estar otro año más, otra edición más en este congreso que ya se está haciendo muy familiar y muy afectivo para mí. Sí, yo no sé si voy a poder compartir pantalla porque mi ordenador... Comparto yo, Azucena. Ah, vale, perfecto. Tranquilo. Perfecto, pues entonces directamente... Perfecto. A ver. ¿Se ve? Sí, está. ¿Sí? ¿Ya? Ya sé. Muchas gracias. Lo primero que quiero justificar un poco es
por qué traer un tema como este. Y es que en los últimos años los cambios lingüísticos que siempre me han interesado, me he dado cuenta de que cada vez están más contextualizados y los factores sociales no solo son esenciales, sino que permiten explicaciones que van más allá de lo estrictamente lingüístico. En este sentido, yo quería presentarles estos procesos de otrificación que han trabajado o se están trabajando en los últimos años, por ejemplo, para la politización política en Internet o para politización de hinchas de fútbol de partidos opuestos o, por ejemplo, para, colectivos vulnerables o vulnerabilizados de autistas, gays o algún otro colectivo que tiene foros en Internet y, bueno, claramente representan un colectivo que está siendo otrificado. En este sentido, cuando quieras, por favor, Estela, en este sentido voy a hablarles de ideologías y estereotipos sobre el espacio andino, muy brevemente, por el tiempo del que tengo, un mini marco teórico en el que me muevo y la metodología, los análisis de los discursos con los que sustento esta presentación y alguna reflexión final. ¿Sí? Como les decía, ¿por qué este tema ahora? Pues fíjense que estaba trabajando con comunidades indígenas de Sutujil, en Guatemala, y de repente me di cuenta de que en esas comunidades sutujiles había unas actitudes muy negativas. Bueno, no me di cuenta, quiero decir, esto es evidente y esto es sabido, pero retomando, porque era un tema sobre concordancias alternas de número en estas comunidades, pero volvía a releer estos discursos y me daba cuenta de las actitudes lingüísticas tan negativas que hay hacia el sutujil y también hacia las variedades de los hablantes que hablaban sutujil. Y entonces recordé que en nuestro COREC, que es la página web de nuestro proyecto de investigación, en el corpus oral de referencia del español en contacto, había unas grabaciones de migrantes quichuas, la mayoría mujeres activistas de la lengua, que habían reconstruido su identidad después de pasar por una experiencia migratoria bastante negativa en la ciudad, y habían reconstruido, esa identidad que se habían cuestionado precisamente por esas evaluaciones negativas que tenían. Y de ahí surgió esta presentación. Voy a centrarme en estos discursos, en este escenario de migración y vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Todos sabemos que hay actitudes lingüísticas negativas hacia las lenguas originarias americanas. Eso es un hecho que no tengo yo, quiero decir que no estoy descubriendo nada. También sabemos que hay actitudes lingüísticas negativas hacia variedades de español en contacto que se consideran no normativas. Y estas evaluaciones negativas, tanto de las actitudes lingüísticas hacia las lenguas como hacia las variedades de español, tienen que provenir de algo más allá de las propias actitudes que se están analizando, que se han analizado durante mucho tiempo. Por tanto, me propuse ver qué hay detrás de estas ideologías lingüísticas y lo que descubrí fueron procesos de otrificación que construyen la imagen del colectivo, en este caso el colectivo quichua, es decir, el otro, a partir de representaciones que consolidan imaginarios hegemónicos extendidos. Y eso es lo terrible, que los imaginarios en los que se mueven estas actitudes lingüísticas conllevan estereotipos muy negativos del colectivo quichua.
Y estas ideologías están privilegiadas por grupos sociales que detentan la mayoría, la sociedad mayoritaria, y que eso supone una minusvaloración y una minorización de estos grupos quichuas. Por tanto, me interesaba saber qué había detrás de estas actitudes lingüísticas, qué era lo que originaba estas actitudes lingüísticas y si había mecanismos de otrificación que permitían consolidar, normalizar estos estereotipos que ya están en el espacio andino. Estela, por favor. Ahora no voy a detenerme por falta de tiempo y porque seguro que ustedes lo saben, pero hay toda una serie de amplia bibliografía desde los años 90 sobre ideologías y estereotipos en el espacio andino, no solamente el ecuatoriano, sino el peruano, el boliviano. Se ha construido como un imaginario en el que convergen esas evaluaciones negativas de las que yo estaba hablando y que tienen que ver fundamentalmente con el quechua quichua y con el aymara, porque es el espacio andino. En otros escenarios son otras las lenguas, ¿no? También sobre las evaluaciones negativas de las variedades de español andino hay toda una serie de documentación muy justificada con datos que recogen cómo los hablantes de la sociedad mayoritaria, pero también los propios hablantes de quichua o de aymara, consideran que su variedad de español es una variedad peor que la del resto del país. Y lo que es importante es que estas evaluaciones negativas, que no solamente se construyen sobre las lenguas originarias y sobre las variedades locales de español, se construyen sobre las personas que habitan ese espacio. Y ahí es donde aparece esa cuestión de los procesos de otrificación, porque son estas evaluaciones negativas que se constituyen sobre las personas que habitan este espacio andino, se constituyen a partir de dinámicas de poder, de autoridad, de legitimación de esos grupos dominantes que inciden sobre ese grupo andino, el otro, el otrificado, y lo que yo quiero ver es si realmente existen esos mecanismos de otrificación. Por favor, Estela. Las categorizaciones del otro, resumiendo, del andino me refiero, se han relacionado con lo incorrecto, lo atrasado, lo primitivo, la incultura, la falta de inteligencia. Y si algunos de los oyentes ha trabajado en otros escenarios de contacto, de diversidad, pues se van a dar cuenta de que estos calificativos también encajan en esos otros grupos minorizados, ¿no? Por favor, Estela. Lo terrible es que se han normalizado esos imaginarios, porque esas categorías sociales aparecen en los discursos de la sociedad mayoritaria y de los propios indígenas, se nutren de representaciones estereotipadas, y son estereotipadas no solamente por la arbitrariedad de las calificaciones, como veremos, sino porque proyectan una imagen homogénea del andino. No olvidemos que el espacio andino es un espacio transnacional que arranca desde los Andes colombianos, Andes ecuatorianos, peruanos, noroeste argentino, Bolivia, incluso el norte de Chile. Es decir, que estamos hablando de un espacio enorme que se unifica y se homogeneiza para hablar del andino como si fuera un elemento único y no complejo. Como dice Vallés, en estas actitudes, la normalización de estos imaginarios, corren el peligro de llegar a reificarse y convertirse en un universo simbólico difícil de deconstruir.
Y sabemos que es difícil de deconstruir o sospechamos que es muy difícil de deconstruir cuando esta normalización ya está en la escuela, por ejemplo, o en instituciones como la universidad o en instituciones como museos, etcétera, etcétera, donde el otro, el otrificado, sigue apareciendo con esos estereotipos. Por favor. Gracias. Howard, en un libro muy interesante que tiene sobre los linderos de la lengua, y recorre el espacio andino de los 3 países principales, Ecuador, Bolivia y Perú, y va recogiendo testimonios de las personas sobre actitudes lingüísticas, sobre su cultura, las lenguas, sobre el español. En esta obra, Howard dice que conceptos como vergüenza, temor, burla, necesidad, imposición, prohibición, humillación, marginación, son recurrentes en esos testimonios que recoge en estos 3 países andinos. A pesar de que todos estos conceptos vertebran todo este espacio andino, hay diferencias notables en esos escenarios que estudió. No es lo mismo Ecuador que Perú, que Bolivia, ni siquiera es lo mismo el Perú norte que central que Bolivia. Las fronteras simbólicas que les separan los grupos sociales se construyen de manera contextualizada en cada ecología, incluso dentro de los propios países. Por tanto, no podemos esperar que esta unanimidad, esta homogeneidad en estos espacios. Si constatamos que esos conceptos surgen de manera recurrente en estos espacios. Y esto tiene que ver, en mi opinión, bueno, en mi opinión y en la de todos los expertos que han estudiado el tema, en que las variedades andinas de castellano se asocian con rasgos que están indexados socialmente. Y esa indexación lingüística es una indexación que implica o que conlleva evaluaciones negativas de factores que se relacionan con una identidad rural urbana. Realmente lo que se está evaluando negativamente no son los rasgos, sino al hablante que expresa esos rasgos. Sí, por favor, Estela. Algunos datos muy brevemente, ya que no dispongo de mucho tiempo, pero fíjense, por ejemplo, Arias Torre en 2012 tiene un estudio sobre actitudes lingüísticas de todo el Perú. Y lo que ella ve es que el 63% de los encuestados considera que es en la sierra donde peor se habla el castellano, pero no solamente en la sierra, sino especialmente en la Sierra Sur. Y es muy significativo que sea en la Sierra Sur, porque la Sierra Sur, a diferencia, por ejemplo, de la Sierra Central, de Cuzco, donde tenemos, bueno, pues toda la legitimación del Imperio Inca, la aristocracia, descendencia del Imperio Inca. En esta otra zona, que es una zona más de aluvión, son cruces de caminos, son ciudades comerciales, por ejemplo, como por ejemplo Juliaca, las barreras esas barreras simbólicas que establecen los grupos sociales son más tenues, son están más diluidas, son más permeables. Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, datos que ha registrado en su tesis doctoral María Sánchez Paraíso en 2003, que los hablantes monolingües de español, que no se consideran indígenas, ni quechuas ni aymaras, muestran un 80% de usos locales del sistema pronominal ato. Es el llamado loísmo del español andino, de tal manera que el objeto directo tiene un pronombre único, lo, tanto para masculino como para referentes femeninos. Así, el sistema es le para objeto indirecto,
lo para objeto directo. Y en ninguno de las dos funciones se especializa el género. Entonces, fíjense que son los monolingües de español los que más usos tienen de estos empleos de vernáculos locales de español andino, por encima de los bilingües. Por eso digo que en esta zona de la sierra, las categorías sociales no están tan consolidadas como en otras áreas. En la sierra ecuatoriana, que tiene una larga historia de contacto lingüístico quichua y castellano, Abud decía que en ese proceso se ha buscado, en el proceso de hispanización, se ha buscado eliminar los rasgos de indianidad mediante el blanqueamiento y la asimilación de las comunidades originarias para avanzar en el desarrollo de la nación. Y esto es muy importante, como veremos después, avanzar en el desarrollo de la nación. Es decir, son los indígenas un colectivo que puede contribuir al desarrollo de la nación. Y las comunidades, la cuestión está en que las comunidades originarias se identifican en Ecuador, como ocurre en otros países americanos, con el atraso, con el subdesarrollo. Por tanto, es muy importante este planteamiento de si el que denuncia a Abud para el Ecuador, pero que se ha denunciado también para otras áreas, donde las comunidades indígenas se estereotipan como incapaces de contribuir al desarrollo de la nación precisamente por ese atraso o subdesarrollo que las caracteriza como esenciales. Sí, por favor, Estela. Bien, el marco teórico, por tanto, en el que voy a trabajar son los procesos de eutrificación, que no son más que matrices de actitudes, ideologías, dinámicas que caracterizan esencialmente al otro. Y ese esencialmente es muy importante porque sencillamente por ponerte en esta categoría, por ponerles en esa categoría, ya se les atribuyen unos rasgos que lo van a subcategorizar, en este caso como no ciudadano. Eso genera inequidad, porque realmente hay una devaluación del otro como un ser, un individuo o un colectivo que está por debajo de las expectativas de lo que se considera ser ciudadano. Implican también una negación de la complejidad que tienen como ser humano, ya que se simplifican sus características y se reducen a rasgos indeseables, lo que los excluye de la convivencia en sociedad. ¿Sí? Las estrategias de eutrificación que yo quiero presentar aquí son la cosificación de los individuos, su invisibilización, la desacreditación y devaluación como personas y lo que lleva a la deshumanización. Estas estrategias reducen y devalúan la identidad colectiva e individual del eutrificado y sobre todo normalizan su rechazo como individuos no aptos para vivir en sociedad por parte de la sociedad mayoritaria. Sí, por favor, Estela. Para hacer esta primera investigación analicé 15 entrevistas a migrantes quichuas bilingües y monolingües en Quito que habían migrado desde la sierra. Narran sus experiencias vitales en este escenario de migración. Tienen todas las entrevistas en nuestro corpus oral de referencia del español en contacto COREC y tienen ahí la página web, tienen tanto los audios como las transcripciones de todas las entrevistas. ¿Sí? En los discursos se refleja esta cosmovisión o esta visión donde la sociedad mayoritaria se opone polarmente a la sociedad minorizada, a las sociedades quichuas. Fíjense, les he traído como anticipo, como primer entrante para analizar estos discursos, este parlamento de un abogado quichua bilingüe que dice: en Ecuador existe esta dicotomía todavía entre ciudad y campo, entre ciudad y ruralidad.
es una visión antigua, digamos, una visión por lo tanto colonialista, una forma de ver entre lo superior y lo inferior, la civilización y la barbarie, por decir algo, ¿no? La ciudad es la civilización y la barbarie es la ruralidad, es el campo. Y digamos en más términos específicos, más aún los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Eso no ha cambiado. Así que fíjense cómo esta dicotomía entre ciudad, modernidad, progreso, ciudadanía versus campo, rural, atraso, falta de ciudadanía, no ciudadanía. Esa polarización es lo que vamos a encontrar y vamos a ver que se refleja o que detrás de esta polarización están los procesos de eutrificación que he mencionado en la filmina anterior. Por favor. Las preguntas de investigación entonces son: ¿el grupo social mayoritario y hegemónico ve al grupo social quichua como diferente? Si es así, ¿qué es? ¿Qué características diferentes representan al colectivo quichua? Y si podemos identificar dentro de esas características esos mecanismos de eutrificación en la representación que el grupo hegemónico hace del colectivo quichua. ¿Sí? En efecto, la sociedad mayoritaria afirma que son diferentes y esto aparece en los discursos de estos hablantes, la mayoría, como digo, mujeres quichuas. Es la mirada del otro lo que ellas están reflejando en sus discursos. Aquí solo he traído este parlamento, pero es recurrente en todas las intervenciones, en todas las experiencias vitales de estas colaboradoras. Cuando nos vemos obligados a salir a una escuela hispana, a una escuela en donde nosotros no hablan nuestra lengua, donde muchos niños o muchas personas te ven como algo, fíjense que dice algo, no dice alguien, algo diferente, porque vistes diferente, hablas diferente, piensas diferente, haces cosas diferentes, ¿no? Y fíjense que en el colectivo quichua, para contextualizarle, hay una importancia en la vestimenta, por ejemplo, como identificación de identidad quichua, de tal manera que estas niñas, muchas de ellas siguen vistiendo la ropa quichua, la ropa que las identifica como quichuas, pero en las comunidades, como mucho, hay una escuelita de primaria. Si quieren ir un poco más allá, tienen que salir de su comunidad y incluirse asistir a estas escuelas hispanas, donde son monolingües en castellano y donde ya ahí están con las niñas de la sociedad mayoritaria no quichuas. Es en este contraste, en estas escuelas hispanas, donde rápidamente aprecian que ya son diferentes, porque en su comunidad es la propia comunidad, ahí no son diferentes, son uno más de esa comunidad, pero en el momento de la experiencia en que vuelven a salir, en que salen por primera vez a sus escuelas, entonces ahí tienen el primer contraste. Por favor, Estela. Lo terrible es que he encontrado, como en tantas veces, devaluación y desacreditación en tanto que ciudadano en muchos contextos, pero he traído este específicamente porque es en la escuela donde aparece esa devaluación y esa desacreditación en tanto que ciudadano. Fíjense que dice una de estas mujeres: había profesoras también algo racistas, ¿no? La directora que nos decía, bueno, longas tales y cuales. Hago un inciso, longo es una palabra quichua que solo significa muchacho o muchacha. La cuestión está en que en Ecuador longo ha derivado a un calificativo despectivo que significa, bueno, pues persona indeseable, persona que no es completa, persona que está estropeada, y a su vez de persona ha derivado a un calificativo que se aplica a cualquier cosa inservible, cualquier cosa que no funciona. Retomo, bueno, longas tales y cuales, y de todo nos gritaba la directora, pues no le parecía que como decía, es que estas longas brutas,
ahí aparecería el calificativo. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a poder? Se refiere a estudiar. ¿Cómo van a poder estudiar? ¿Cómo van a completar la escuela? Y fíjense, esta guaguita, guagua también es muchacha, sí es mestiza. En Ecuador mestiza significa blanca, sociedad mayoritaria, no significa mezcla de blanco con indígena. Esta guaguita sí es mestiza, es limpiecita y todo eso. Y fíjense que lo que es importante es limpieza. Esas longas se califican como brutas, las mestizas como limpiecita y todo eso. Y todos sabemos que cuando se habla de y todo eso, alude a una serie de rasgos que tanto el oyente como el hablante conoce. Así que ese y todo eso, que son esas características positivas que tienen las mestizas, es decir, las niñas no indígenas, que son las que están en el sentido común, en el background de la comunidad ecuatoriana. Fíjense esta otra afirmación también sobre la escuela. Entonces, ¿qué van a decir ahí? Ah, es que son indios, son brutos, son tontos. Por favor. Se produce también la invisibilización, que era otro de los mecanismos que veíamos de otrificación. Es decir, se invisibiliza al diferente, al otrificado, para que no pueda jugar un papel importante en la sociedad o incluso ningún papel. Dice uno de los hablantes de estos colaboradores sobre la lengua, cultura y cosmovisión andina. Bueno, hay un mundo increíblemente que está, digamos, ocultado, que está invisibilizado. Y es cierto, un país con unas raíces tan importantes quichuas, pues muchas veces eso desaparece de la escena común. Este es el segundo testimonio, es una mujer muy interesante que termina una carrera universitaria y después trabaja en una cooperativa de material para educación, con lo cual la relación que tiene es con los profesores que van a comprar material. Y fíjense, hablaba de algunos profesores como que se negaban a ser atendidos por una mujer indígena. O este tercer testimonio es de una estudiante universitaria que dice: muchos te ven como que eres indígena y tienes que estar calladito y quietito atrás. Y otro más, a veces, este caso es en la universidad, a veces cuando vas vestida así ni siquiera te toman en cuenta porque como que tú no puedes pensar, como que tú no tienes buenas ideas. Es decir, en cuanto se la identifica como indígena por la vestimenta, se la invisibiliza, no se pregunta, no se la deja hablar porque no pueden concebir que una indígena pueda pensar o pueda tener buenas ideas. Sí, por favor. De la invisibilización también, otro de los procesos pasa por la cosificación, es decir, el desposeer de rasgos diferenciales y tratar a al colectivo indígena como si fuera una misma cosa y además cosa, no persona. Fíjense que antes, en el primer testimonio, hablaban de algo, te tratan como algo, como que eres algo diferente, no dice alguien diferente, ¿no? Como indígena, como pueblo original, entonces, como quien dice, nos meten a todos en un solo saco. Y ya, es decir, hay una unificación del indígena sin que dé lugar a poder ver las individualidades. O, por ejemplo, este testimonio de una mujer, que es una mujer universitaria, y cuando iba a buscar trabajo expresaba: piensan de que todas las mujeres que somos indígenas somos únicamente propicias, somos únicamente buenas para los quehaceres domésticos. Es decir, solo pueden ocupar un lugar que es el de ser mucamas, por ejemplo. Sí, por favor. En definitiva, se concibe al otro como el no ciudadano y se produce la deshumanización. Esta es una queja muy interesante de un bilingüe con un nivel de instrucción bajo, con una formación profesional,
que le arreglaba unas máquinas y necesitaba seguir aprendiendo porque las máquinas que le habían traído en el trabajo eran nuevas, tenían unas dinámicas distintas y entonces él quería estudiar en un curso que estaban dando en su empresa para poder trabajar con esas máquinas. Y no le dejaban. Y entonces él nos está contando, algunos nos tratan mal, pero tengo que aprender, tengo que aprender, seguir aprendiendo, seguir capacitando más, avanzando. No solo los blancos, ellos no más quería aprender, pero yo también tengo derecho a aprender, yo también tengo derecho a trabajar. ¿Quién decía yo también tengo que a muchas cosas aprender? Todos somos humanos. Se está reivindicando esa opción que se le niega como al resto de los ciudadanos. Sí, por favor, Estela. Fíjense en este testimonio de una mujer que se reconstruye su identidad. Ella pasa en Quito por una experiencia reniega de ser indígena, deconstruye su identidad indígena, se viste como la sociedad mayoritaria, pasa por por hablar por actitudes de rechazo de ser indígena y después, tras todas estas experiencias, se reconstruye y se vuelve a construir como una mujer indígena, aprende la lengua después. Fíjense lo interesante, lo que ella nos está contando. Mi mamá hablaba en quichua y mi papá decía, ¿para qué hablas en esa lengua que ya no tiene valor? Que por la lengua los mestizos nos discriminan, nos hacen de menos. Entonces mi papá se ponía en ese plano de decir, ya no hables más esa lengua, ¿para qué? Yo no quiero que mis hijas sigan siendo maltratadas. Si no existe la lengua, no existe la cultura. No, perdón, si no existe la lengua, no existe la cultura, no existe, ya no existe nada. Porque la ropa es una cosa, las costumbres son otra cosa también, pero si ya no existe la lengua, no existe una cultura, no existe un pueblo, no existe una nacionalidad. Y fíjense cómo la lengua y la cultura son las características que nos hacen humanos. Sí, por favor. Otro testimonio reivindica también ese querer que se le trate como un ser humano. Y dice, pese a que dicen los indígenas son vagos, son ociosos, son cochinos, son esto, son otro, pese a que somos indígenas, también somos seres humanos, como cualquier otra persona, somos inteligentes también. Reivindica entonces esas características que se le niegan por ese proceso de otrificación, de deshumanización. Sí, ya vamos acabando. Bien, este trabajo donde vemos estos discursos individuales que muestran cómo el imaginario andino tiene lugar, lo importante, me parece, es que reflejan procesos de otrificación que afectan tanto a las identidades andinas individuales como las colectivas. Mi objetivo fue pensar, bien, estas actitudes son conocidas, estas denuncias ya las sabemos, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de estas actitudes lingüísticas? ¿Qué es lo que mueve todas estas actitudes lingüísticas para que esto se produzca? Y lo que hemos visto es que en estos discursos hay claramente procesos o matrices de procesos de otrificación donde las estrategias de invisibilización, cosificación, desacreditación y devaluación, deshumanización del otro, del otrificado, del indígena, está presente. Al colectivo quichua se le caracteriza esencialmente como el no ciudadano y eso implica inequidad porque no juega con las mismas cartas que el ciudadano blanco de la sociedad mayoritaria, que sí es el ciudadano. ¿Sí? Estas ideologías consolidadas en los imaginarios, lo terrible es que están normalizadas incluso en las instituciones educativas, como hemos visto. Y la consecuencia es el abandono de las lenguas originarias, la estigmatización de quienes hablan español como indígenas y la devaluación de sus identidades. Por eso creo que es preciso iniciar un proceso de revisión de estos imaginarios, comprender los procesos de otrificación que subyacen en estos imaginarios y cómo sirven para crear y categorizar al andino,
al indígena, al otro, al diferente, con características esenciales deshumanizadoras, lo que permite la retroalimentación y la normalización social, porque si resulta que no eres un no ciudadano, no contribuyes al país, no estás haciendo tu labor como ciudadano. Por eso, bueno, la descalificación, no puedes contribuir, no puedes formar parte de la sociedad, incluso dentro de las instituciones, como hemos visto. ¿Sí? Agüillé, muchas gracias por su atención y si tienen algún comentario o alguna cuestión. Espero no haber ido demasiado rápida por este venir corriendo desde la universidad. Bien, Azucena, muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera saber si alguien que está aquí presente tiene alguna consulta y luego, bueno, vamos a seguir con otras consultas de mi parte, pero en principio quiero dar espacio a, están compartiendo aquí el espacio contigo y luego también, ¿verdad? A Azucena, a Lambos, ¿alguien más tiene alguna consulta, algún comentario? Adelante, Valentín. Bueno, primeramente quiero agradecer a Azucena por este análisis tan interesante, si bien poco triste, ¿no? Por estas realidades que tenemos en el mundo, no solamente en Ecuador, sino en todas partes. Yo creo que eso es una característica básicamente, prácticamente de muchas sociedades donde ese tipo de fenómenos se dan con grupos que son marginalizados y que son otrificados, ¿no? Entonces, realmente da mucho que pensar, ¿no? Aquí en nuestro país, y yo sé que conoces Paraguay, digamos que tenemos una situación un poco diferente, pero no con las comunidades indígenas, sobre todo por digamos que la poca población indígena que tenemos. O sea, tenemos una población indígena muy reducida y yo creo que eso exacerba incluso quizás más ese tipo quizás de actitudes recíprocas, ¿verdad? De, de la sociedad más amplia que no ve al indígena como parte de la cultura mayoritaria y al mismo tiempo los indígenas haciendo un esfuerzo para mantener su cultura y su modo de vida, también digamos que tienen que mantenerse, digamos, quizás un poco al margen para no ser absorbidos totalmente por la sociedad y sus lenguas y sus culturas, siendo, valga la repetición, la redundancia, absorbidas por esa cultura mayoritaria que en nuestro país muchas veces se da a través del guaraní paraguayo. Hace poco la Secretaría de Políticas Lingüísticas presentó unos trabajos con grupos indígenas y hay un cambio muy importante en el uso de la lengua hacia el guaraní paraguayo en varias de las comunidades indígenas. Entonces, no sé cómo vos ves estos paralelos, qué implicancia tiene esto para nuestras comunidades, para nuestra política pública, para nosotros como académicos. Y bueno, eso. Muchas gracias. Claro, ustedes tienen una situación distinta porque la sociedad mayoritaria ya habla guaraní.
es diferente del espacio andino, donde en general la sociedad mayoritaria no habla ninguna de las lenguas originarias. Pero claro, este paradigma que se repite desde México hasta Chile, tristemente, como bien ha dicho, se repite en Paraguay también, con las sociedades que claramente se otrifican, como son estas comunidades indígenas. La solución, yo soy siempre muy pesimista en estas cuestiones, pero creo al mismo tiempo que hay que dar la lucha, hay que levantar la voz y hay que denunciar estas cuestiones, porque si en la escuela es uno de los instrumentos de otrificación más grandes, porque lo que hacen es aumentar ese estereotipo y normalizarlo. Y yo creo que como docentes tenemos que explicar tanto a nuestros estudiantes, que en algún momento serán profesores, docentes de algunas escuelas, como aquellos foros donde podamos hacerlo, denunciar que estos procesos de otrificación realmente están excluyendo a personas que pueden tener otra contribución diferente. Es decir, la hispanización lo que hizo fue avasallar a todas estas comunidades indígenas y promover una única manera de ver la lengua y de ver la cultura. La lengua mediante un español normativo, no se aceptan otras variedades locales, y la cultura solamente la occidental, porque al final es la cultura occidental la que se está imponiendo. Estos colectivos tienen otra visión de vida, que no es la nuestra, ni mejor ni peor, pero es otra visión distinta. Y esto es lo que deberíamos poder respetar. Deberíamos denunciar estos procesos. Y creo que, sí, aunque pueda parecer que eso no es mucho, es lo único que se me ocurre que podamos hacer. Cuando yo empecé hace muchos años a trabajar estas cuestiones de contacto, las voces en contra de la descalificación, de la deshumanización, de la discriminación, eran mucho menores. Todavía quedan muchas, pero hemos avanzado y yo ya cada vez soy más consciente de que tenemos que denunciar, porque todo esto esto es cuestiones de lengua. Es decir, esta parte de lengua es importantísima para que se pueda mantener las lenguas indígenas y se puedan mantener los españoles diferentes, y sobre todo lo que hay detrás, que son las personas en su dignidad de la diversidad. Como no concebimos la diversidad como dignidad, sino como un problema, como algo marginal, ese es el problema. Supongo que si estos indígenas hablaran inglés no tendrían ningún problema, ¿no? Sí, y por otro lado tenemos esas ideologías de las que hablas, ¿no? Y que, por ejemplo, en nuestro país, si bien es muy extendido y eso nos viene de la colonización, la ideología de que en Paraguay no se habla bien, nada. No hablamos ni el español, ni el guaraní, ni nada. O sea, acá se habla mal. Esa es, digamos, es una creencia que de alguna manera permea todos los ámbitos yo sostengo, ¿verdad? Pero eso es una opinión mía, una creencia que trabaja en la autoestima cultural que tenemos como paraguayos, y que muchas cosas de repente nos hacemos de menos por esa dificultad que tenemos de ver que, bueno, que la manera de hablar de los paraguayos puede ser tan válida como la de los argentinos, los chilenos o los mexicanos. Estoy completamente de acuerdo. Hay una ideología que es la ideología del purismo lingüístico, donde se prohíbe mezclar lenguas, y es una ideología que los neurocientíficos ya han desechado con pruebas científicas. Es decir, el cerebro de las personas no está dividido en dos trozos, en dos áreas, donde en una puede estar el guaraní y la otra el castellano. No, es todo una misma área, y lo único que tenemos que ver como lingüísticas es reivindicar que el hablante lo que hace es recurrir a todos los recursos para expresarse mejor. Por ejemplo, en Paraguay, si nosotros, cuando ustedes hablan
y utilizan elementos guaraníes evidenciales o asertivos, o hacen unas construcciones, unas soluciones lingüísticas donde a partir del español y del guaraní, donde crean nuevas estructuras para nuevas representaciones, no es que estén hablando mal, es que están expresando realidades que el español no puede tener. Nosotros no tenemos evidenciales, por ejemplo, no tenemos estos modalizadores que ustedes tienen, Catu, Boy, en fin, todas estas maravillas que tienen, ¿no? Y el español no los tiene, pero ustedes cuando hablan guaraní sí lo pueden expresar, cuando hablan español no, pues claro que sí, utilizando todos los recursos que tienen ustedes como bilingües a su alcance. Y eso es lo que creo yo que es la lucha que tenemos que dar los lingüistas, el reivindicar una y otra vez que las personas, lo normal es que las personas hablen con todos los recursos que tienen a su alcance, no que separen las lenguas como si fueran, como si hubiera un muro. Pero eso para la academia es muy difícil de hacérselo entender. Pero ahí estamos en la lucha. Así es, totalmente, Azucena. Y justamente hace rato Ara Lambos en su presentación aludía o a la pregunta que hizo si tenía vergüenza de hablar guaraní y tal. Entonces ahí emerge, ¿verdad? Quizás no tanto por la comunidad indígena, sino por el hablar el guaraní, ¿verdad? Porque el hablar el guaraní significaba atraso, retroceso, eh, no usar el español, ¿verdad? Y después otra vez en esas divisiones, ¿verdad? El español paraguayo que apenas es considerado en el sistema educativo, vamos con una norma que se aleja de nuestras prácticas lingüísticas. Lo mismo pasa con el guaraní, ¿verdad? En un guaraní de tendencia purista, el yopará, el yejeá y todas nuestras cuestiones, y que están ahí, ¿verdad? Y entonces después empezamos a enfrascar, ¿verdad? No, pea y guarango, no ñeey, o que una profesora te diga no seas guarango, así no, y ella también utiliza dale na, sentate na, entonces el na está suavizando para que el chico haga alguna cuestión ahí como, bueno, con ciertos valores y que están ahí, ¿verdad? Que nos llevan a pensar que sin querer hacemos las mismas prácticas que hace el guarango o el que no habla bien el español o no se acerca al normativo, bien, pero que ahí está la riqueza, porque es lo que tiene el hablante, ¿verdad? El recurso que está ahí. Y bueno, yo creo que esto nos lleva a una profunda reflexión y la importancia. Cuando decías indexación lingüística, ¿a qué te referías, Azucena? Sí, a ciertos rasgos que nada más pronunciarlos, la sociedad mayoritaria los atribuye al colectivo indígena. O, por ejemplo, en vuestro caso, pues eso, el siéntate na, inmediatamente saben que eres paraguayo, en ese sentido. Es decir, son rasgos lingüísticos que se asocian con un colectivo concreto, que son reconocibles fácilmente y que pueden ser objetivamente así o no. Porque muchas veces, por ejemplo, hay unos estudios magníficos sobre pronunciación en Cuzco, donde los hablantes cuzqueños están minimizando y devaluando o evaluando negativamente el rango de pronunciación de la EO y de la IU, porque el quichua tiene 3 rangos, lo que se conoce tan terriblemente como motosidad, y resulta que cuando a ellos les hacen el mismo análisis acústico, tienen exactamente lo mismo. Es decir, ven en el otro un rasgo que consideran indígena y no se dan cuenta de que ellos mismos también lo tienen, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí justamente saltaba, ¿verdad? Con el entonces hay un problema, porque en todos los discursos que trajiste de ejemplo estaban las pronunciaciones distintas, ¿verdad? Aparecía el no más, el y ya, ¿verdad? Que no hay más upeiseite, ¿verdad? Entonces ahí estaba algo también. Lambos, ¿querés consultar algo, añadir algo? Solo me asombra cada vez que me encuentro con Azucena en el Congreso este de Paraguay. Hay una conexión increíble porque Azucena no estuvo en mi presentación, pero justo como No. dijo Estela, nos conectamos porque hablaste de casi los mismos aspectos, profundizándolos, por supuesto, con lo que es la otrificación. Y así podríamos a lo mejor entender de lo que yo también decía. Gracias, Azucena. Me asombra, de verdad.
Es una pena que no te pudiera oír, pero efectivamente, porque trabajamos los mismos, tenemos los mismos cuestionamientos, trabajamos con sociedades multilingües y siempre tenemos una perspectiva donde la diversidad es riqueza, no es un problema. Y entonces acabamos en estos mundos comunes, porque tampoco somos tantos, así que hay que amplificar nuestros altavoces. Tu micrófono, Estela. De tanto que cuidamos los análisis y también evidenciar qué pasa actualmente en el país. Sí, perdona, solamente una cosita. Precisamente visibilizar Paraguay en el COREC creo que es un altavoz importante para normalizar una situación que es absolutamente normal, que es la suya. Bueno, Muchísimas gracias, Azucena. yo también quiero agradecer a Estela por siempre colaborar con nosotros a través de sus invitados de lujo. Realmente Azucena, Jaralambos, estamos muy contentos y están invitados como siempre a enviarnos sus artículos a nuestra revista Ñemitigrá. Queremos ir creciendo y crecer también como comunidad y poder trabajar estas cuestiones que son tan importantes. Entonces, creo que ya está nuestra siguiente conferencia. Creo que está acá con nosotros la profesora Fides Gauto, quien va a estar haciendo la moderación de la siguiente conferencia. Adelante, Fides. Buenos días, un gusto participar con ustedes. Hemos preparado, Tu micrófono se apagó, Fides. Creo que sí, ellos prepararon una grabación. buenas, Adelante, Fides. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Aquí con la profesora Adriana, nosotros preparamos nuestra disertación, o sea, la disertación de ella y mi presentación. Bueno, supongo que en este momento se emite esto y quedamos aquí atentas para después continuar con las preguntas o lo que haga falta. Bueno, un segundito, vamos a ver si puedo reproducir el video, un minutito. A ver. Perdón, profesora, creo que no se está escuchando el video. Sí, voy a volver Hay que a- compartir, hay un botoncito que hay que
aceptar en el Zoom, ¿verdad? Para que Sí, él se pueda ahí, compartir con sonido. Así mismo. ahí, ahora mismo, ahí está. Con una línea de investigación enfocada en nuevas tecnologías y segundas lenguas en el contexto de la escuela italiana, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la Universidad de la Calabria en Italia. Es examinadora de todos los niveles del DELE, diplomado de español como lengua extranjera del Instituto Cervantes, y ha preparado a numerosos estudiantes para los exámenes del DELE, justamente, en todos sus niveles. Actualmente se dedica a la enseñanza del español como segunda lengua y ha mantenido contacto con varias editoriales para desarrollar proyectos específicamente relacionados con la enseñanza del español a hablantes de lengua italiana. Muy contentos de poder escucharla, profesora Adriana. Ya le cedo la palabra. Adelante. Así es, soy la profesora Adriana Arvelo, actualmente enseño en la Escuela Superior Italiana de segundo grado y me encuentro en este momento en Barcelona haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona junto a la Universidad de la Calabria en Italia. Mis estudios doctorales tienen como objeto la relación entre la enseñanza de las lenguas a través de las nuevas tecnologías. Por eso mi intervención entra en el eje temático lengua y tecnología, ya que tiene como título la inteligencia artificial y la enseñanza de lenguas, oportunidades y desafíos en el aula. Por supuesto, el comité organizador del quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada por haberme dado la oportunidad de participar a este magnífico evento. Estoy de verdad muy orgullosa y agradecida. Antes que nada quisiera iniciar con una reflexión sobre el tema de qué es la inteligencia, usando la definición del diccionario de la Real Academia, el cual dice que es la capacidad de entender, de razonar y resolver problemas siguiendo las propias habilidades que se poseen y también teniendo en cuenta un orden superior que es lo que guía a cada persona a resolver el problema de una manera diferente. Y es exactamente lo que sucede en este fresco de Raffaello, que me ayuda a poder representar esta definición que están haciendo los personajes que vemos. Están transmitiendo, están conversando, están transmitiendo la propia sabiduría a través de lecturas, escrituras, conversación, donde los personajes principales que están en el centro, Aristóteles y Platón, recuerdan que hay un orden fijo terreno, como lo puede recordar Aristóteles, mientras también Platón dice que hay un orden superior que no tenemos que dejar de lado porque es la guía de cada persona. Y esta reflexión es muy importante porque nos ayudará a entender también más adelante lo importante que es la participación del hombre en el utilizo de las inteligencias artificiales. La inteligencia ha sido estudiada muchísimo y también ha sido clasificada en varias inteligencias. La inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia emocional, la inteligencia espacial y la inteligencia auxiliar. También todo esto para llegar a la inteligencia artificial. Se usa mucho esta imagen inspirada en el fresco de Michelangelo llamada The Human Touch, que simplemente nos ayuda a entender. Aquí vemos cómo la inteligencia artificial toma la parte de la mano de Dios para hacer ese pequeño contacto con el humano,
pero esta imagen, como estaba diciendo, nos sirve simplemente para demostrarnos que la IA sirve para generar nuevos contenidos. En nuestro caso, nuevos contenidos didácticos dentro del aula de lengua, y también porque no hay que temer su utilización en las programaciones de las diferentes enseñanzas donde se puedan aplicar. Claramente esta imagen ha sido un poco desviada por películas como El hombre bicentenario, el Resident Evil, o cómics como El Eternauta, que está próximo a su transposición fílmica, pronto a salir, y que nos han llevado a tener casi miedo el Tamagotchi, el famoso Tamagotchi que ha vuelto pero más potenciado, que nos han ayudado a tener en el imaginario colectivo una idea casi de temor hacia el utilizo de estas nuevas tecnologías. En cambio, los profesores de lengua tenemos muchos documentos que nos ayudan a alejarnos de esta idea y centrarnos en nuestro tema. Es decir, que podemos decir que hay muchos informes que nos sirven para ayuda como apoyo a nuestras clases, como el volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado en el 2022, donde se estudian aspectos inéditos como es la conversación online. Claramente esto es debido a la pandemia de la COVID-19, donde aparecen aspectos que no se habían estudiado anteriormente, como la interacción y la mediación lingüística online, que se vienen a sumar a las habilidades de producción, recepción y comprensión. También hay otras publicaciones que han estudiado la tecnología en la educación, como la UNESCO, que ha publicado varios informes en el 2019, 2021 y el que vemos en pantalla del 2023, donde habla de la tecnología en la educación de manera muy específica y sobre todo sugiere que sea un utilizo sostenible, sea para los profesores, para los alumnos, que para los institutos donde se decidan de utilizar este tipo de herramientas. También hay otro ente que se ha ocupado de hacer varios informes, como el OCDE, que en el 2020 publica también un informe llamado Learning You Go, es decir, donde habla de la enseñanza en acción, y donde habla también de una enseñanza on demand. Aquí empezamos a hablar de una enseñanza individualizada, personalizada, que nos va a servir mucho a la hora de programar nuestras clases de lengua en base al grupo clase que tengamos. Claramente. En estas publicaciones aparecen muchos acrónimos muy importantes y significativos que nos hacen entender la rápida evolución que han tenido el uso de las nuevas tecnologías en la educación de las lenguas. Por ejemplo, CALL, que está por Computer Assisted Language Learning, es decir, el aprendizaje de las lenguas asistido por los computers. MALL, el Mobile Assisted Language Learning, el pasaje del computer a el device móvil. El TEL, el Technology Engaged Language Learning, que pone un acento en la augmentation, es decir, el aumentar la actividad didáctica para que pueda ser lo más realística posible. Es decir, en cuanto más realística, hay más posibilidad que el alumno entre en acción y pueda utilizar la lengua para resolver, digamos, la situación que se le propone. El último es iCall,
Intelligent Computer Assisted Language Learning, donde se habla de una IA mucho más extensa, donde se utilizan algunos instrumentos y instrumentos que nos sirven también para entrar en una programación CLIL, como pueden ver, Content and Language Integrated Learning, es decir, una enseñanza que pueda ser integrada con otras asignaturas que ayuden también a la enseñanza de la lengua y ayuden también a la enseñanza de otra materia. Esto es muy importante porque los instrumentos tecnológicos nos ofrecen esta oportunidad. Estos primeros instrumentos tecnológicos se pueden llamar GoFi, es decir, Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, y son instrumentos que hemos utilizado todos los profesores de lengua y todavía los utilizamos porque son provechosos, como el Kahoot, el Genially, el Edpuzzle, el ClassDojo y el WordWall. Esos son los primeros, digamos, que han sido utilizados. Y hay también que especificar que nosotros hemos sido los primeros, los profesores de lengua, entiendo decir, que hemos aceptado este desafío y los hemos llevado en nuestras clases de lengua. Esta extensa literatura que sale a partir del 2019-2020, cuando entra la pandemia, encontramos varios enfoques que nos ayudan a entender como dije ya, la rápida evolución que han tenido las nuevas tecnologías a la hora de ser implantadas en nuestras clases. Hay términos como el de Machine Learning, que se refiere al aprendizaje automático, y el que más nos interesa en este momento es el Deep Learning, que se refiere a un aprendizaje profundo a través de las varias aplicaciones que toquen varias competencias y habilidades, donde el alumno pueda ser dejado solo y donde pueda realizar este aprendizaje, sea dentro de la clase que fuera de la clase. Y aquí nos encontramos los instrumentos potenciados por la inteligencia artificial, potenciados por muchos más algoritmos, que son los IA Power Tools. Yo he querido traer 3 instrumentos que he utilizado, los cuales me han dado mucho provecho. Son sobre todo las chatbox, son 3 chatbox. Digamos que el primero ha sido la ChatGPT en todas sus versiones, que nos ha ayudado a nosotros, profesores, en la programación, en la elaboración de una unidad didáctica o de una lección. Pero a los alumnos también les ha ayudado de una manera un poco errónea, porque creen que es el nuevo Wikipedia, donde todo lo que dice es cierto y no desarrollan el pensamiento crítico, perdónenme. Sí, y eso es parte de nuestra tarea, darles la posibilidad de utilizar estas chatbox, pero también darles la posibilidad que tengan un conocimiento previo y que puedan utilizar y puedan desarrollar un pensamiento crítico hacia lo que viene afuera de la utilización de estas nuevas instrumentos, nuevas aplicaciones. La primera aplicación de la cual quiero hablar es Misu. Esta también es una chatbox donde hay más de 50 lenguas a disposición, ya listas para poder ser utilizadas, y donde también hay ya tematización, es decir, no hay que hacer nosotros la tematización con el prompt que damos, como será en el segundo tool, pero encontramos ya la área donde dirigirnos, y así esto va a ser más fácil a la hora de poder, por ejemplo, utilizar una actividad en una programación CLIL con otra materia como arte, historia o literatura italiana, española, lo que se quiera, y poder verificar las competencias del alumno, sea en lengua que en determinada materia.
Y esto nos permite la interacción con un amigo virtual, que claramente no es una persona, es un amigo virtual creado en base a algoritmos, y también nos da la posibilidad de poder hacer una evaluación de la interacción y comprensión y la producción y comprensión escrita y escrita. He tenido un pequeño problema con la computadora. El segundo que le quiero presentar se llama, la segunda aplicación se llama TalkPy. Y es prácticamente, aquí voy detrás exacto, aquí lo vemos. Hay también muchísimas lenguas a disposición. Y se trata de talk, de hablar prácticamente. Se puede también escribir, pero sobre todo se puede interactuar con este amigo virtual con la voz. También es importante porque nos ayuda a evaluar de manera inmediata, teniendo un feedback inmediato sobre la pronuncia del alumno y sobre la producción oral, la interacción oral que el alumno utilice, y eso es muy importante y es muy versátil. El último instrumento que he leído para esta presentación es el AI Imagine Generator. Aquí no se habla de prompt escrito, sea por el docente o por el alumno, sino se parte de una imagen y el alumno tiene que escribir tiene que describir lo que ve en la imagen o decir lo que le inspira la imagen. Si queremos hacer una programación CLIL, por ejemplo, con arte o con historia, lo que le pueda sugerir la imagen al respecto. Y esto claramente nos ayuda a una evaluación de la producción escrita y comprensión también escrita. En pocos minutos he podido, digamos, resumir temas muy extensos, y para llegar a las conclusiones, que sí, es cierto que las nuevas tecnologías nos pueden dar la oportunidad de crear nuevos contenidos. Es una válida herramienta para la clase de lengua, porque nos da una mano a nosotros profesores para lo que ya dije, para la programación, la elaboración de todo un año escolar, claramente teniendo en cuenta el grupo clase que tenemos delante. No podemos decir, hazme a la ChatGPT, hazme una lección de determinada, que pueda comprender determinado tema, que pueda comprender la evaluación escrita y oral, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta al grupo clase que nosotros tenemos, porque ya sabemos que cada grupo clase es diferente, y ahí está la habilidad del profesor, ahí está lo que decíamos antes, ese ente superior, la creatividad que hay en el profesor en poder cambiar la actividad, modificarla en base a las condiciones. Yo de esta manera he terminado. Les vuelvo a agradecer la oportunidad. Dejo mi correo electrónico para que si alguien quiera contactarme por alguna duda o sugerencia, que son bienvenidas en mi caso, para poder continuar con mis estudios doctorales. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Adriana, por su exposición. Realmente en esta ponencia en donde usted nos plantea un panorama sobre el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza de lenguas y sobre todo de segundas lenguas, nos hace pensar bastante en lo que significan y en los cambios que representa esto
y el modo en que deberíamos aprovechar estas herramientas, ¿verdad? Ya que, así como usted lo manifiesta, la inteligencia artificial puede generar un escenario no solamente en cuanto a contenido nuevo, sino también en cuanto a metodologías nuevas, ¿verdad? La adecuación de ciertos textos y contextos para que los estudiantes de una segunda lengua puedan experimentar diferentes formas de aprendizaje. Y esa importancia de generar escenarios es, a mi parecer, un valor agregado que no podemos dejar de tener en cuenta. Ahora bien, tiene sus desafíos. No es sencillo y hay también ciertos peligros presentes, como usted lo había manifestado. Entonces, ¿cuál sería, le planteo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál sería la actitud o cuál debería ser la actitud de los docentes en general y de los docentes de lengua en particular con respecto al uso de la inteligencia artificial en las aulas? Le doy la palabra para que nos pueda ampliar un poco este aspecto. Sí, estimada colega, esta es una pregunta muy interesante. La actitud del docente en general y en específico del profesor de lengua tiene que ser una posición positiva, lo que efectivamente puede conectarnos con el alumnado y después crear una empatía o una aceptación del libro de texto, porque hay muchos docentes que no se encuentran de acuerdo porque los ha elegido otro profesor, porque no lleva los argumentos necesarios. Es decir, hay que crear hay que trabajar juntos. No como está sucediendo hoy en día en la mayoría de los casos, que la utilización de las nuevas tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial viene de abajo hacia arriba. Es decir, es el alumno que utiliza la inteligencia artificial para momentos recreativos y es el profesor el que se adecua a esto sin darle un valor educativo al utilizo. Eso no tiene que suceder porque el profesor tiene que prepararse para poderle dar la posibilidad al alumno de utilizar y potenciar todas las actividades a través de estas tecnologías. También tenemos que tener presente todos los profesores que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no son más que algoritmos que nos vienen a ayudar. Tenemos que aprovechar este nuevo instrumento que está en todas partes porque está hecho por personas y que por mucho que hayan querido darle la voz, efecto, ser acompañado de el adjetivo artificial, eso ya nos dice que no pertenece al hombre y que necesita del hombre para poder tener ese plus que no tiene porque le falta la creatividad humana. Así que pienso que con esto he respondido a la pregunta. Si hay, repito, otras sugerencias o curiosidades sobre mi intervención, ya tienen mi correo electrónico y estoy a su disposición. Eternamente agradecida por haber participado a este 5º congreso y les saludo.
Muchas gracias, profesora Adriana Arbelo, por tu respuesta y por compartir con nosotros este tema tan relevante y actual. Ha sido una charla iluminadora que nos invita a reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que enfrentamos en el aula con el uso de las nuevas tecnologías. Agradezco también a todos los presentes su atención e interés. Sin duda, debemos seguir en contacto para continuar con el intercambio de conocimientos y experiencias, ya que solo a través del diálogo y la colaboración podremos seguir avanzando en nuestra tarea educativa. Muchas gracias a todos. Nos vemos en futuras ocasiones. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora Adriana. Gracias Eh, a ustedes. Muy interesante la presentación. No sé, profe, si tienen algunas preguntas. Realmente para nosotros es muy importante tener estas conversaciones sobre todo de qué manera podemos utilizar la inteligencia artificial para aprovechar esas herramientas para pensar mejor y no para que las máquinas piensen por nosotros. Entonces ahí yo creo que me gustó esa parte que dijiste que tenemos que como docentes justamente buscar la manera de hacer un uso no solo ético, responsable y intencionado de las herramientas. Hay que aceptar el desafío, sobre todo. El profesor tiene que aceptar el desafío, enfrentarlo, estudiar, prepararse y luego llevarlo a clase para poder crear un entorno que sea seguro para los alumnos desde todos los puntos de vista, seguramente. Y eso es lo que quería añadir. No hay desafío si no hay oportunidad. No hay oportunidad si no hay desafío. Y decime, desde tu experiencia en el ambiente donde vos estás, ¿cuál En es Italia. cuál es el principal desafío del uso de la inteligencia artificial para la enseñanza de las lenguas? El Porque primer sabemos todas las oportunidades, son muchas. Sí, son muchísimas. El primer desafío, lamentablemente, se refiere a los colegas, a los colegas que no están muy abiertos a este tipo de metodología, a implementarlos en sus clases. Ese es el desafío mayor, porque claramente han pasado una vida dando lecciones frontales, que no hay nada de malo. El digital hay que saber usarlo y usarlo si es necesario. Por eso dije que también hay que tener una empatía con el libro de texto, es decir, trabajar junto al libro de texto, porque ahí es solamente donde podemos incluir otro tipo de herramienta, porque es solamente una herramienta que nos pueda ayudar y facilitar la enseñanza de las lenguas. El alumno también tiene que estar bien predispuesto de manera positiva a este tipo de enseñanza. Hay que establecer una buena comunicación y una buena empatía con el grupo clase, sobre todo en los niveles de educación media y de liceo, porque son chicos que ya caminan por sí solos, digamos. Entonces hay que traerlos a este entorno seguro, hacerles entender que más allá del aula de lengua, pueden aprender la lengua, pueden continuar el aprendizaje, pero no solamente dándole un uso recreativo a las aplicaciones que usan, sino también con el objetivo de aprender, de sumar información a la que ya se les ha proporcionado en clase. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay No, alguna gracias a otra ustedes. pregunta. Sí, Profe buenas. Fides. Sí, nada más que la pregunta que me han hecho es si en algún momento vamos a poder contar con la exposición, con el contenido del artículo de la profesora Adriana.
y Sí, le he dicho que sí, que vamos a tener oportunidad de llegar a toda esta cuando información quieran, cuando quieran. inextensa. Sí, no, pero se va a publicar, tengo entendido, así que Sí. esa es simplemente el pedido y muchas gracias, agradecemos. Y gracias a la tecnología, una colega que está a 4.000 kilómetros está con nosotros ahora compartiendo toda esta experiencia y sus conocimientos y eso me parece que es prácticamente un gran avance, un pequeño milagro de la tecnología que no es tan pequeño finalmente, ¿verdad? Así que Y al muchísimas final, gracias, profesora Valentina. gracias a Sí, ustedes, sí. Las intervenciones anteriores también me han hecho reflexionar muchísimo cuánto la inteligencia artificial puede ser útil a la hora de hablar de, porque yo estoy aquí en Barcelona, también se habla de bilingüismo y entonces se podría también pensar de hacer algo al respecto. Pero Sí, es para otra oportunidad. invitarte también a enviarnos tu artículo para que podamos publicarlo como parte de Muchísimas de gracias, nuestra muchísimas revista. gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si hay algún comentario que alguien más quiera hacer. Bueno, si es que no hay más, queremos repetir nuestro agradecimiento a tanto a Adriana como al profesor Jalalambos que sigue con nosotros aquí, Bravísimo, bravo, acompañó. Muchas gracias bravo. por acompañar. Vamos a tomar un pequeño receso em, em, hasta las 13 horas que vamos a estar empezando con una sesión de ponencias sincrónicas. Vamos a volver en dos salas. Vamos a tener la sala 1 y la sala 2. Ambas salas van a estar transmitidas por el Facebook Live del Instituto de Lenguas y el canal de YouTube y pueden accederlo a través de la página del evento del Congreso que es www.compla.org y ahí encuentran los accesos tanto al YouTube como al Facebook del Instituto de Lenguas. Y realmente agradecer nuevamente a la profesora Adriana, A desearle propósito de nuevas tecnologías. desearte mucho éxito en el doctorado. Gracias, gracias, eh, y bueno, esperamos tu artículo y al gracias, profesor Simeniodi, si es que gracias. esperamos poder Muy tenerte interesante. muy pronto con nosotros. Ya la Fulbright, nos especializamos en recibir Fulbright, así que estamos muy contentos de poder, si es que le interesa venir aquí a la Nacional, vamos a hacer todo lo posible para apoyar esa postulación y que se pueda dar y que pueda venir acá a pasar más tiempo con nosotros. Y Ojalá. bueno, desearles a todos un excelente resto de un receso breve y vamos a estar volviendo en 50 minutos más o menos con las ponencias. Tenemos un programa muy interesante. Tenemos sesiones de ponencias, paneles, conferencias magistrales. Tenemos al colega Stephen May de la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda. Tenemos paneles con colegas de Canadá, de Brasil. Realmente un lujo toda la programación que todos los colegas han contribuido a que se pueda organizar. Así que nos vemos en pocos minutos.